Bienvenido de vuelta, y gracias por estar aquí esta noche. Ya sea que estés terminando un día largo, dejando que la mente se apague poco a poco, o simplemente buscando algo con que acompañar el silencio de la casa, llegaste al lugar correcto. Ponte cómodo. Acomoda la almohada, sube la cobija, y deja que mi voz te lleve, con calma, hacia el sueño. Esta noche vamos a hacer algo distinto. Vamos a hablar de la caricatura más famosa de la historia, y de una de las cosas más extrañas que rodean a esa caricatura. Una sospecha que empezó como un chiste, como una curiosidad de internet, y que con los años se ha vuelto tan difícil de ignorar que hasta científicos, periodistas y los propios guionistas han tenido que responder por ella. La sospecha es esta, que los Simpson, de alguna manera imposible, ven el futuro antes de que ocurra. No una vez, no por casualidad, una y otra vez, a lo largo de más de 35 años, en episodios escritos por comediantes en una sala de guionistas, aparecen detalles, chistes, carteles de fondo y líneas descartables que después, años o incluso décadas más tarde, se convierten en titulares del mundo real. Presidentes que nadie imaginaba, tecnologías que aún no existían, descubrimientos científicos, catástrofes, escándalos, resultados deportivos. La lista es tan larga que no cabe en una sola noche. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer, recorrerla. Vamos a repasar, una por una, con calma, más de 40 predicciones de los Simpson que terminaron volviéndose reales. Vamos a empezar por las tecnológicas, esas pequeñas escenas de los años 90 que hoy describen el aparato que probablemente tienes a tu lado en este momento. Después vamos a entrar en el terreno más inquietante de todos, el de la política y el dinero, donde una broma sobre el peor presidente posible se convirtió en historia. Vamos a asomarnos a la ciencia, donde el hombre más tonto de Springfield escribió en un pizarrón una fórmula que la humanidad tardaría 14 años en confirmar. Y a lo largo del camino, una y otra vez, vamos a detenernos en la única pregunta que de verdad importa: ¿cómo es posible? ¿Cómo lo hacen? Porque detrás de cada acierto hay una explicación, y algunas de esas explicaciones son más fascinantes que la propia predicción. Sí que no hace falta que sigas cada palabra con atención. Si te quedas dormido a mitad del camino, está bien. Para eso estamos aquí. Cada predicción se sostiene por sí sola. Respira hondo, relaja los hombros, y empecemos por lo más cercano. Empecemos por la tecnología que hoy llevas en la muñeca, en el bolsillo, en la sala de tu casa. Primer acto, la tecnología que aún no existía. 1. El reloj con el que hablas. Empecemos por un objeto pequeño, uno que quizás tengas puesto ahora mismo mientras escuchas esto. Un reloj inteligente. En 1995, los Simpson emitieron un episodio llamado, en su versión original, La boda de Lisa. En ese capítulo, la serie hace algo que le encanta hacer: saltar hacia el futuro. Nos muestra a Lisa ya adulta, y a su alrededor, un mundo lleno de pequeños detalles de ciencia ficción. Y uno de esos detalles pasa casi desapercibido. Un personaje se lleva la muñeca a la boca y habla. Habla a través de un pequeño dispositivo montado en su reloj, como si fuera la cosa más natural del mundo. Contesta, conversa, se comunica, todo desde la muñeca. En 1995, eso era una fantasía. Era el tipo de gadget que solo existía en las caricaturas y en las películas de espías. La idea de que una persona común pudiera hablar por su reloj, contestar llamadas con la muñeca, era pura imaginación. No existía la tecnología, no existía el mercado, no existía nada parecido. Hoy, ese objeto está en las muñecas de millones de personas en todo el mundo. El reloj inteligente hace exactamente eso. Puedes contestar una llamada hablándole a tu muñeca, puedes dictar un mensaje, puedes tener una conversación entera sin sacar el teléfono del bolsillo. Lo que en 1995 era un chiste visual de dibujos animados, 2 décadas después se convirtió en un producto que cientos de millones de personas compran sin pensarlo 2 veces. Y este es apenas el primero de la noche, el más suave. Porque la serie no solo imaginó el aparato, imaginó cómo lo usaríamos, ese gesto tan natural de levantar la muñeca y hablar, mucho antes de que ese gesto formara parte de la vida cotidiana de nadie. Guarda esa idea, la de una serie que no solo adivina objetos sino gestos, porque va a volver una y otra vez esta noche. 2. La videollamada, 20 años antes. Quédate en ese mismo episodio de 1995, porque escondía más de una profecía.
En ese futuro imaginado por la serie, los personajes no solo hablan por sus relojes, también se ven. Hablan mirándose a través de pantallas, sostienen conversaciones cara a cara a la distancia, con la imagen de la otra persona proyectada frente a ellos. En 1995, la videollamada era, para la persona promedio, algo de otro planeta. Los teléfonos tenían cable. La imagen en movimiento a través de una línea telefónica era una fantasía de las ferias tecnológicas. Nadie, absolutamente nadie, hacía videollamadas desde su casa. Hoy es tan común que ya ni lo pensamos. Hablamos con la familia que vive en otro país, mirándonos a la cara. Trabajamos reunidos con personas en otros continentes, viéndonos en tiempo real. Un niño de hoy crece pensando que ver a la otra persona mientras hablas por teléfono es lo más normal del mundo. Lo que la serie mostró como un lujo del futuro lejano, se convirtió en la manera más cotidiana de comunicarnos. Y fíjate en el patrón que empieza a formarse. La serie no estaba lanzando ideas al azar. Estaba tomando tecnologías que ya se estaban gestando en los laboratorios, que ya eran soñadas por ingenieros, y las estaba mostrando funcionando en la vida cotidiana de una familia común. No adivinaron de la nada, extrapolaron, y esa distinción entre adivinar y extrapolar va a ser una de las llaves para entender todo lo que viene. Pero todavía no, porque el próximo objeto no es un lujo del futuro, es una pequeña frustración diaria que la serie predijo con una precisión casi cómica. 3. El autocorrector que arruina tus mensajes. Esta es una de mis favoritas de la noche, porque es diminuta y a la vez perfecta. A mediados de los años 90, en un episodio, aparece un aparato de mano, una especie de asistente digital primitivo, de esos que las empresas de tecnología intentaban vender antes de que existieran los teléfonos inteligentes. Uno de los bravucones de la escuela intenta escribir una nota en ese aparato. Quiere escribir una instrucción, algo así como golpear a Bart. Lo escribe a mano sobre la pantalla, y el aparato, con su reconocimiento de escritura defectuoso, traduce sus palabras a otra cosa completamente distinta y sin sentido. En lugar de lo que el niño quería decir, la máquina escribe un mensaje absurdo. Fue un chiste sobre lo mal que funcionaba el reconocimiento de escritura de aquellos aparatos primitivos. Pero mira lo que pasó después. Años más tarde, cuando llegaron los teléfonos inteligentes con teclados en pantalla y corrección automática, la humanidad entera descubrió esa misma frustración. Todos hemos escrito un mensaje y visto cómo el autocorrector lo transforma en algo ridículo, a veces vergonzoso, a veces incomprensible. La serie no solo predijo la tecnología de la escritura digital, predijo su falla más universal, esa pequeña traición diaria del aparato que cree saber lo que quieres decir mejor que tú. Y ese detalle importa, porque muestra algo sobre la naturaleza de estas predicciones. La serie no solo veía hacia dónde iba la tecnología, entendía a los seres humanos, entendía que cualquier máquina que intente adivinar nuestras palabras va a equivocarse de formas graciosas. No hace falta ver el futuro para saber eso, hace falta entender profundamente el presente. Guarda esa idea también, la vamos a necesitar al final. 4. La casa que te escucha. Sigamos avanzando por la casa, literalmente, porque la próxima predicción vive en tu sala. En 2001, en uno de los episodios especiales de Noche de Brujas, la serie imaginó una casa del futuro, una casa inteligente, controlada por una inteligencia artificial que hablaba con la familia, que controlaba las luces, la temperatura, la música, que respondía a las órdenes de los Simpson y se anticipaba a sus deseos. La casa tenía voz, personalidad y una presencia constante en la vida de la familia. Escuchaba todo lo que pasaba dentro de esas paredes y respondía. En 2001, eso era ciencia ficción pura, material de película de terror. De hecho, porque en el episodio la casa inteligente termina volviéndose obsesiva y peligrosa. Pero deja a un lado la parte de terror y quédate con el concepto, una inteligencia artificial, dentro de tu hogar, siempre escuchando, siempre lista para responder cuando pronuncias su nombre. Hoy eso tiene un nombre comercial, y probablemente hay uno en tu casa o en la de alguien que conoces. Los asistentes de voz, esos pequeños altavoces inteligentes que se sientan en la mesa de la sala o en la cocina, que escuchan constantemente esperando que los llames, que encienden las luces, ponen música, responden preguntas y controlan la casa con tu voz.
La casa que escucha dejó de ser una pesadilla de caricatura y se convirtió en un electrodoméstico que la gente compra por gusto. Y aquí hay una capa más oscura que la serie, como siempre, ya había insinuado. En ese episodio, la casa que escucha se convierte en una amenaza. La serie no solo predijo el aparato, predijo la incomodidad que sentiríamos con él, esa sensación de tener un oído artificial siempre encendido dentro de nuestro hogar más íntimo. Y esa incomodidad conecta directamente con la próxima predicción, que es quizás la más inquietante de todo el primer acto. Porque si una casa que escucha te pone un poco nervioso, espera a escuchar lo que la serie dijo sobre quién más podría estar escuchando. 5. El gobierno que escucha a todos. En la película de Los Simpson, estrenada en 2007, hay una escena que en su momento era simplemente un chiste sobre la paranoia y el gobierno. En esa escena, se revela una instalación gigantesca, una sala enorme llena de empleados con auriculares, y cada uno de ellos está escuchando, en tiempo real, las conversaciones privadas de ciudadanos comunes. Es una agencia del gobierno dedicada, literalmente, a espiar todo lo que la gente dice. Uno de los empleados, emocionado, grita que por fin ha encontrado algo, que después de años de escuchar, por fin tiene una pista real. En 2007, esa escena era una exageración cómica, una sátira sobre la vigilancia y la desconfianza hacia el gobierno. Se reía de la idea paranoica de que alguien, en algún lugar, estuviera escuchando todas nuestras conversaciones. Y entonces, unos años después, en 2013, estallaron en el mundo real las revelaciones sobre programas masivos de vigilancia gubernamental. Salió a la luz que agencias de seguridad habían estado recolectando, a escala inmensa, datos de comunicaciones de ciudadanos comunes, llamadas, mensajes, correos. La sátira exagerada de la película resultó ser, en su esencia, una descripción bastante exacta de algo que estaba ocurriendo de verdad. La broma sobre el gobierno que escucha a todos dejó de ser una broma. Ahora bien, aquí es justo detenerse por primera vez a hacer la pregunta grande de la noche, porque este caso la ilumina perfectamente. ¿Cómo pudo la serie predecir la vigilancia masiva? Y la respuesta honesta es que no la predijo en el sentido mágico. La serie tomó un miedo que ya existía en la sociedad, una sospecha que muchos ya tenían, y la exageró para hacer comedia. Cuando escribes una sátira sobre los miedos reales de tu época, a veces esos miedos resultan estar justificados, y entonces tu sátira parece profecía. No viste el futuro. Nombraste, con claridad, algo que ya estaba en el aire, y que la mayoría prefería no mirar de frente. Guarda esa idea, porque es una de las 3 grandes explicaciones a las que vamos a llegar al final de todo. 6. El traductor de bebés. Cerremos el primer acto con una predicción más pequeña y tierna. En un episodio temprano de la serie, Homero, en uno de sus arranques de inventor frustrado, construye un aparato para traducir el llanto de los bebés. La idea era captar los sonidos que hace Maggie y convertirlos en palabras, para saber qué necesita, si tiene hambre, si tiene sueño, si algo le duele. Era un chiste sobre la desesperación de los padres primerizos, sobre ese deseo universal de entender qué le pasa a un bebé que no puede hablar. Pero, como tantas veces, el chiste se volvió producto. Con los años aparecieron aplicaciones y dispositivos reales que prometen exactamente eso: analizar el llanto de un bebé y decirte, según el tono y el patrón, qué es lo que probablemente necesita. Lo que Homero construyó como una locura de sótano se convirtió en algo que padres de verdad descargan en su teléfono. 7. El periódico que se volvió pantalla. Volvamos por un momento a ese futuro que la serie imaginó en 1995, porque estaba lleno de tesoros. En varias escenas de aquellos episodios ambientados en el mañana, los personajes ya no leen periódicos de papel ni libros encuadernados. Leen en pantallas planas, delgadas, que sostienen en las manos como si fueran una hoja de cristal, deslizando la información con los dedos. En los años 90, eso era ciencia ficción pura. El papel parecía eterno, insustituible. Hoy esa hoja de cristal tiene un nombre: la tableta, el lector electrónico. La pantalla delgada, desde la que millones de personas leen las noticias, los libros, las revistas, deslizando con el dedo exactamente como la serie lo mostró. El periódico de papel, que en 1995 parecía imposible de destronar, fue reemplazado en buena parte por esa lámina luminosa
que la caricatura ya sostenía en sus manos décadas antes. Otra vez, la serie no adivinó, miró hacia dónde iba la tecnología de las pantallas y la puso en las manos de una familia común, antes de que el mundo la alcanzara. 8. El casco que te mete en otro mundo. En distintos episodios a lo largo de los años, los Simpson jugaron con la idea de sumergirse en mundos artificiales. Personajes que se ponen un aparato en la cabeza o que entran en un espacio digital y de pronto están en otra realidad, caminando por paisajes que no existen, interactuando con cosas que solo viven dentro de una máquina. Era una fantasía tecnológica, una exageración de hacia dónde podían llegar los videojuegos y las computadoras. Y hoy esa fantasía se vende en las tiendas. Los cascos de realidad virtual hacen exactamente eso. Te cubren los ojos y te transportan a un mundo digital completo, en el que puedes mirar en todas direcciones, moverte, tocar objetos que no existen. La idea de meterse literalmente dentro de una pantalla, que durante décadas fue puro sueño de caricatura y de película, se convirtió en un producto de consumo que la gente usa en su sala. Este es de los casos más suaves, más de tendencia general que de predicción exacta, y es justo reconocerlo. La realidad virtual llevaba décadas soñándose en la ciencia ficción, y la serie simplemente surfeó esa ola. Pero ahí está, una vez más, la caricatura mostrando el mañana antes de que llegara. 9. Los ojos en el cielo. Aquí hay una que se cumplió con una rapidez inquietante. En un episodio, la serie mostró pequeñas aeronaves no tripuladas sobrevolando el pueblo, vigilando a los ciudadanos desde el aire, observándolo todo sin que hubiera un piloto a bordo. Era una sátira sobre la vigilancia y sobre la sensación creciente de ser observados. Y en muy pocos años, esos aparatos dejaron de ser ciencia ficción para llenar nuestros cielos. Los drones, esas pequeñas aeronaves controladas a distancia, se volvieron comunes para todo. Para grabar video, para vigilar, para repartir paquetes, para uso militar y policial. La imagen de pequeños ojos voladores observándonos desde arriba, que la serie usó como advertencia, se convirtió en una parte normal del paisaje. Aquí la explicación es la de siempre en estos casos. La tecnología ya se estaba desarrollando, y la serie, con su olfato para la paranoia moderna, la mostró funcionando en la vida cotidiana antes de que el resto de nosotros levantáramos la vista y la viéramos de verdad. 10. El auto que se maneja solo, y cerremos la tecnología con una más, de esas que aún se están cumpliendo mientras hablamos. La serie ha mostrado, en distintos momentos, vehículos que se conducen solos, autos inteligentes que llevan a los personajes a su destino, sin que nadie toque el volante. Era el sueño clásico del futuro, sentarte en tu auto, relajarte, y dejar que la máquina haga todo el trabajo. Hoy ese sueño está a medio cumplir en las calles reales. Existen autos capaces de conducirse solos en muchas situaciones, de estacionarse sin ayuda, de frenar y girar por su cuenta. La conducción autónoma dejó de ser una fantasía y se convirtió en una tecnología real que avanza año tras año. La serie no inventó la idea, que ya existía en la imaginación de ingenieros y escritores, pero volvió a hacer lo que mejor hace: mostrar el futuro cómodamente instalado en la vida de una familia común, mucho antes de que ese futuro tocara nuestra puerta. Y con esto sí cerramos, ahora, el recorrido por la tecnología. Aunque antes de cambiar de tema, déjame agrupar rápidamente unas cuantas más, porque en el terreno tecnológico, la serie fue tan prolífica que no alcanzaría la noche para dedicarle a cada una su propia historia. Anticipó, de una forma u otra, las cámaras que reconocen rostros, esa tecnología que hoy identifica a las personas por su cara. Jugó con la idea de traductores instantáneos que convierten un idioma en otro en tiempo real, algo que hoy hace cualquier teléfono. Se burló de un mundo saturado de pantallas publicitarias que parecen conocer tus gustos, justo como los anuncios personalizados que hoy nos persiguen por internet. Ninguna de estas es una profecía milimétrica, y hay que decirlo con honestidad, son más bien la serie surfeando las tendencias evidentes de la tecnología, pero juntas dibujan el retrato de una caricatura obsesionada con el mañana, que apuntó tantas veces hacia el futuro que era inevitable que acertara una y otra vez. Y con eso sí cerramos el recorrido por la tecnología. Hemos visto que la serie no solo imaginó objetos, sino gestos, frustraciones y hasta miedos que hoy forman parte de nuestra vida diaria. Pero la tecnología, por asombrosa que sea, es el terreno más fácil de predecir, porque el futuro tecnológico
ya se está construyendo en el presente, a la vista de quien sepa mirar. El próximo terreno es mucho más difícil, mucho más impredecible, y por eso mucho más inquietante. Porque nadie, absolutamente nadie, puede predecir de forma razonable quién va a gobernar un país dentro de 16 años. Y sin embargo, la serie lo hizo. Vamos a entrar en el acto más famoso de todos. Vamos a hablar de política. Segundo acto, la política que nadie imaginaba. 11. El presidente que era un chiste. Esta es la predicción que convirtió toda esta idea, la de que los Simpson ven el futuro, de una curiosidad de fanáticos en un fenómeno mundial. Es la más famosa, la más citada, y con razón, porque es genuinamente asombrosa. Corría el año 2000. La serie emitió un episodio llamado Bart al futuro. En él, la serie salta hacia adelante en el tiempo y nos muestra a Lisa Simpson convertida en presidenta de los Estados Unidos. Es la primera mujer en ocupar el cargo. Y en una de sus primeras reuniones, sentada detrás del escritorio, Lisa menciona un problema que su gobierno ha heredado. Dice, con toda naturalidad, que acaban de recibir un verdadero desastre presupuestario de parte del presidente anterior, y nombra a ese presidente anterior, dice, el presidente Trump. En el año 2000, esa línea existía por una sola razón. Era absurda. Donald Trump era en ese entonces un empresario, una figura de la televisión, un personaje conocido por su fortuna y su fama, pero la idea de que llegara a ser presidente de los Estados Unidos era tan ridícula que servía perfectamente como remate cómico. Era la forma que tenían los guionistas de decir, imagínense que las cosas se pusieran tan raras que hasta este hombre llegara a la presidencia. Era el escenario más improbable que se les ocurrió. 16 años después, en 2016, Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos. Y el detalle que lo hace todavía más escalofriante es este. El guionista de aquel episodio explicó después que habían elegido a Trump a propósito, como una imagen de un país que había tocado fondo, como la última advertencia posible antes del caos. Escribieron la broma más exagerada que se les ocurrió sobre lo peor que podía pasar, y el tiempo la convirtió en un titular. Incluso el detalle de Lisa, la primera mujer presidenta, sucediendo directamente a Trump, ha alimentado años de conversación sobre lo cerca que estuvo esa segunda parte de la broma de también cumplirse. ¿Cómo se explica esto? Y aquí la respuesta honesta es más interesante que la magia. Los guionistas no vieron el futuro. Hicieron un comentario agudo, informado, sobre hacia dónde podía dirigirse su país. Eligieron a Trump no al azar, sino porque ya en el año 2000 él representaba algo en la cultura, una cierta mezcla de fama, dinero y espectáculo que a los guionistas les pareció el símbolo perfecto de una decadencia posible. No adivinaron. Leyeron su época con una lucidez incómoda, y a veces, leer bien el presente es indistinguible de ver el futuro. Pero guarda esta predicción en un lugar especial de tu memoria, porque no está sola. La serie tenía más que decir sobre la política, y lo próximo es casi igual de sorprendente. 12. La primera mujer en la presidencia. Quédate en ese mismo episodio del año 2000, porque como ya viste, contenía una segunda profecía dentro de la primera. La serie no solo puso a Trump en la presidencia, puso, justo después de él, a una mujer, a Lisa, y la presentó como la primera presidenta mujer de los Estados Unidos, heredando el cargo directamente del caos que dejó su antecesor. Durante años, esa parte de la broma quedó a la sombra de la predicción de Trump, pero a medida que la política real avanzaba, a medida que las mujeres se acercaban cada vez más a la cúspide del poder en ese país, esa segunda mitad empezó a mirarse con otros ojos. La imagen de una mujer joven, progresista, llegando a la presidencia justo después de la era que la serie había imaginado, dejó de parecer una casualidad y empezó a parecer parte del mismo asombroso paquete. Incluso hubo un detalle visual que encendió las conversaciones años después. En aquel episodio del año 2000, Lisa presidenta aparece vestida de cierta manera, con un conjunto de un color determinado y ciertos accesorios. Y cuando en la vida real una mujer llegó a ocupar la vicepresidencia de los Estados Unidos, la gente notó un parecido entre su atuendo en un momento histórico y el que la serie le había puesto a Lisa 2 décadas antes. Puede ser pura coincidencia, casi con seguridad lo es, pero alimentó la sensación de que la serie había visto algo. Y aquí conviene ser honesto, porque parte del encanto de estas predicciones es también aprender a mirarlas con claridad.
Que la serie imaginara a una mujer llegando a la presidencia no es, en sí mismo, tan asombroso. Era una posibilidad que muchos ya anticipaban y deseaban. Lo asombroso fue la combinación, la secuencia exacta, el ponerla justo después de Trump. Y esa es una lección importante para toda la noche. Algunas de estas predicciones son golpes de genio, y otras son coincidencias que nuestra mente, amante de los patrones, decide agrupar. Parte de la diversión es aprender a distinguir cuál es cuál, pero la próxima no deja mucho espacio para la duda, porque no habla de personas, sino de dinero, de una cantidad enorme de dinero. 13. Disney se traga a la Fox. En 1998, en un episodio, la familia visita los estudios de cine en Hollywood. Y en una escena, apenas visible al fondo, hay un cartel, un letrero corporativo que dice, en letra pequeña, algo así como 20th Century Fox, una división de Walt Disney Company. En 1998, ese cartel era un chiste para los observadores más atentos, de esos que pausan la imagen para leer los detalles del fondo. La Fox y Disney eran dos gigantes rivales de la industria del entretenimiento, dos imperios enfrentados. La idea de que uno se tragara al otro, de que Disney comprara a la Fox, era una exageración absurda, el tipo de broma que pones en letra diminuta precisamente porque es ridícula. Y para colmo, los Simpson eran, ellos mismos, un producto de la Fox, así que el chiste tenía una capa extra de ironía. La serie se burlaba de la idea de que su propia empresa fuera devorada. En 2019, 21 años después, la Walt Disney Company completó la compra de la mayor parte de 21st Century Fox. El cartel de fondo se había vuelto realidad. La broma diminuta y ridícula de 1998 se convirtió en uno de los acuerdos corporativos más grandes de la historia del entretenimiento, una operación de decenas de miles de millones de dólares. Y con esa compra, la propia serie Los Simpson pasó, en la vida real, a ser propiedad de Disney. La caricatura predijo, literalmente, quién sería su propio dueño en el futuro. Este caso es distinto de los anteriores, y por eso es tan interesante. Aquí no hay una lectura profunda de la sociedad. Aquí hay algo más parecido a una broma de negocios que resultó profética. Los guionistas conocían el mundo del entretenimiento desde adentro. Sabían de la tendencia de las grandes empresas a fusionarse, a comprarse unas a otras, a concentrarse en manos cada vez más grandes. Y llevaron esa tendencia a su conclusión más absurda para hacer un chiste. Resultó que la conclusión absurda era, simplemente, hacia dónde iba la industria. Otra vez, no fue magia. Fue gente inteligente observando una tendencia y siguiéndola hasta el final. Pero de la comedia de negocios, pasemos a algo más serio. Pasemos al dinero de países enteros. Pasemos a una crisis económica. 14. La crisis de Grecia. En 2012, en un episodio, aparece uno de esos detalles rápidos que la serie ama esconder. Un teletipo de noticias, esa cinta de texto que corre en la parte baja de la pantalla, en los canales de noticias, llena de titulares breves. Y entre esos titulares falsos, escritos para arrancar una risa, había uno que decía que Europa había puesto a Grecia en venta. Era una broma sobre los problemas económicos que ya se veían venir en Europa. Pero el momento fue asombroso, porque justo por esos años, Grecia entró en una de las crisis financieras más graves de su historia moderna, una crisis de deuda tan profunda que amenazó con sacar al país de la moneda europea y que dominó los titulares reales durante años. La broma de la serie, la de un país europeo al borde de ser vendido por sus deudas, coincidió casi exactamente con el drama real que vivía Grecia en ese momento. Y aquí de nuevo la explicación honesta es reveladora. Ese teletipo de noticias estaba lleno de chistes, decenas de ellos corriendo por la pantalla. Algunos eran puro disparate, pero otros, como el de Grecia, tomaban tendencias económicas reales que ya estaban en las noticias y las llevaban un paso más allá. No era adivinación, era sátira de la actualidad. Cierra los ojos y respira profundamente. Cuando llenas la pantalla con decenas de titulares basados en lo que ya está pasando en el mundo, es casi inevitable que alguno de ellos termine pareciendo profético. Recuerda ese detalle, el de la cantidad, porque es una de las claves matemáticas del fenómeno entero, y volveremos a ella al final. Ahora dejemos la política y el dinero, y entremos en el terreno donde estas predicciones dejan de tener cualquier explicación fácil. Entremos en la ciencia dura. 15.
Las máquinas de votación que cambian tu voto. Antes de la ciencia, una predicción más de política, y es de las que ponen la piel de gallina por lo concreta que es. En 2008, en un episodio especial de Noche de Brujas, Homero intenta votar en una elección presidencial usando una máquina de votación electrónica. Elige a su candidato, pero la máquina, en lugar de registrar su voto por el candidato que eligió, lo cambia y lo asigna al candidato contrario. Homero lo intenta de nuevo, y la máquina vuelve a traicionarlo. La máquina se niega a registrar su verdadera intención, y encima empieza a maltratarlo físicamente. Era una sátira sobre la desconfianza hacia las nuevas máquinas de votación electrónicas. Y entonces, en el mundo real, empezaron a surgir reportes de máquinas de votación con exactamente ese problema. En elecciones reales, votantes reportaron que las máquinas registraban su voto por el candidato equivocado, cambiando su elección en la pantalla. El fenómeno fue tan comentado que noticieros de verdad terminaron mencionando aquel episodio de Los Simpson al cubrir la noticia. La sátira sobre la máquina que te traiciona coincidió con fallas reales que generaron desconfianza en procesos electorales. Esta predicción es un puente perfecto hacia la ciencia, porque muestra el límite de la explicación fácil. Sí, la desconfianza hacia las máquinas de votación ya existía, pero el detalle tan específico, el de la máquina que cambia el voto de un candidato a otro, exactamente como se reportó después, empieza a estirar la explicación de solo era sátira de su época. Pero antes de la ciencia, quedémonos un poco más en el terreno del poder y el dinero, porque la serie tuvo más aciertos políticos de los que caben en una sola tanda. 16. La ruptura de una unión. En distintos momentos, la serie hizo bromas sobre países europeos peleándose entre sí, sobre uniones que se tambaleaban, sobre naciones amenazando con separarse del bloque al que pertenecían. Eran chistes sobre las tensiones de la política europea, sobre esa mezcla constante de cooperación y rencor entre países vecinos. Y años después, el mundo vio como una de las naciones más importantes de Europa votaba, en la vida real, por abandonar la unión a la que había pertenecido durante décadas, en un proceso largo, doloroso y lleno de incertidumbre que dominó los titulares mundiales. La idea de una gran ruptura europea, que la serie había usado como material de comedia, se convirtió en uno de los acontecimientos políticos más importantes de su época. Es, otra vez, una predicción más de tendencia que de detalle. Las tensiones dentro de esa unión eran evidentes para cualquiera que mirara, y la serie simplemente las llevó a su conclusión más dramática. Pero el eco resultó inquietante. 17. Tus datos ya no son tuyos. En más de una ocasión, los Simpson satirizaron un mundo donde las grandes empresas lo saben todo sobre ti. Compañías que recopilan cada detalle de tu vida, que conocen tus gustos, tus movimientos, tus secretos, y que usan esa información para manipularte, para venderte cosas, para influir en lo que piensas. Era una exageración cómica sobre la pérdida de la privacidad en la era moderna. Y con el paso de los años, esa exageración se volvió una de las grandes conversaciones del mundo real. Estallaron escándalos enormes sobre empresas que habían recopilado los datos personales de millones de personas sin su verdadero consentimiento, usándolos para influir incluso en elecciones y en la opinión pública. La idea de que tus datos, tus gustos y tus miedos son un producto que se compra y se vende, dejó de ser una paranoia de caricatura y se convirtió en una preocupación central de nuestra época. La serie no predijo un escándalo específico, nombró, una vez más, un miedo que ya crecía en el aire, y el tiempo se encargó de darle la razón. 18. La montaña de deudas. Y una más, breve, sobre el dinero. La serie se burló muchas veces de la economía construida sobre deudas imposibles, de gente y de países gastando lo que no tienen, de burbujas a punto de reventar. Cuando el mundo vivió su gran crisis financiera, con bancos cayendo y familias perdiéndolo todo, esas viejas bromas sobre el dinero prestado y las deudas insostenibles adquirieron, de golpe, un tono profético. No porque la serie hubiera visto la fecha del colapso, sino porque había entendido, con humor, una verdad permanente, que toda montaña de deudas termina, tarde o temprano, por derrumbarse. Y ahora sí, dejamos atrás el poder y el dinero, porque lo que viene ya no es una tendencia social ni un miedo colectivo, es un número. Un número que la serie escribió en un pizarrón y que la humanidad tardaría más de una década en confirmar.
Respira hondo. Vamos a la ciencia. Tercer acto. La ciencia imposible 19. La partícula de Dios. Esta, para mí, es la predicción más difícil de explicar de toda la noche, y por eso, la más fascinante. En 1998, en un episodio, Homero decide convertirse en inventor, y en una escena, lo vemos de pie frente a un pizarrón, garabateando ecuaciones matemáticas complejas, intentando parecer un genio. Es un chiste visual, el hombre más tonto de Springfield, jugando a ser científico. Pero uno de esos garabatos del pizarrón, una de esas ecuaciones que la mayoría de los espectadores ni siquiera miró, resultó ser algo mucho más serio. Años después, un físico de verdad, un matemático que estudiaba la serie, se detuvo a analizar esa ecuación, y descubrió que era una aproximación a la masa de una partícula subatómica llamada el bosón de Higgs, la llamada partícula de Dios, una de las piezas fundamentales que la física llevaba décadas buscando para completar su comprensión del universo. La ecuación garabateada en el pizarrón de Homero, en 1998, arrojaba un número asombrosamente cercano al valor que la ciencia real calcularía para esa partícula. Y aquí está el detalle que hiela la sangre. El bosón de Higgs no fue confirmado experimentalmente hasta el año 2012, en el mayor acelerador de partículas del mundo, después de una búsqueda gigantesca que involucró a miles de científicos y miles de millones de dólares. Homero Simpson, el hombre con un crayón alojado en el cerebro, escribió en un pizarrón, 14 años antes, una aproximación a uno de los descubrimientos más importantes de la física moderna. ¿Cómo se explica esto? Y aquí la explicación, lejos de arruinar la magia, la vuelve más hermosa. Los guionistas de Los Simpson no eran comediantes cualquiera. El equipo de escritores, tanto el original como muchos de los que vinieron después, incluía a matemáticos y físicos de verdad, gente con títulos de las mejores universidades del mundo, personas que habían estudiado ciencias al más alto nivel antes de dedicarse a la comedia. Uno de ellos puso esa ecuación en el pizarrón a propósito, como un guiño íntimo para cualquiera que supiera leerla. No fue un garabato al azar, fue un físico escondiendo física de verdad dentro de una caricatura. La ecuación no predijo el bosón de Higgs por magia, lo aproximó porque quien la escribió entendía profundamente la física que ya existía en 1998. Es la prueba más clara de toda la noche de que muchas de estas predicciones no son visiones del futuro, sino la huella de mentes brillantes, jugando a esconder su conocimiento donde nadie lo buscaría. Pero no todas se explican tan limpiamente. La próxima mezcla la ciencia con lo absurdo, y su cumplimiento fue tan literal que cuesta creerlo. 20. El tomaco. En 1999, en un episodio, Homero cultiva por accidente una planta nueva, combinando, gracias a la radiación y a un poco de descuido, el tomate con el tabaco, crea un híbrido al que llama tomaco. Un fruto que por fuera parece un tomate pero que contiene tabaco en su interior, tan adictivo que la gente no puede dejar de comerlo. Era una sátira sobre los cultivos modificados y sobre la adicción. Parecía un disparate imposible, pero unos años después, en el mundo real, un hombre inspirado precisamente por ese episodio, decidió intentarlo. Y descubrió que, debido a que el tomate y el tabaco pertenecen a la misma familia de plantas, era realmente posible injertar uno en otro. Logró crear una planta real que era, en esencia, un tomaco, un tomate creciendo en una raíz de tabaco, con nicotina en sus hojas. El disparate de la caricatura se convirtió, con paciencia y jardinería, en una planta que existió de verdad. Este caso es distinto de todos los anteriores, y por eso vale la pena señalarlo con honestidad. Aquí la serie no predijo nada que fuera a pasar por sí solo. Lo que ocurrió es que la serie inspiró a alguien a hacerlo realidad. La predicción se cumplió porque un ser humano vio la caricatura y decidió convertirla en verdad. Y eso abre una idea distinta y encantadora. A veces, los Simpson no ven el futuro, sino que lo provocan. Plantan una idea en la cabeza de millones de personas, y basta con que una de esas personas se tome la broma en serio para que la profecía se cumpla sola. Guarda también esta idea, la de las predicciones que se cumplen porque alguien decide cumplirlas. Es una de las explicaciones más sutiles y más bonitas del fenómeno entero. 21. El premio Nobel escrito en un pizarrón. Aquí va otra que parece imposible, y que refuerza justo lo que acabamos de decir sobre los guionistas científicos. En un episodio de 2010,
Hay una escena en la que un grupo de personajes hace una especie de quiniela, apostando a algo. Y en un pizarrón, al fondo, aparece una lista de nombres, candidatos a ganar el Premio Nobel de Economía, escritos como si fueran apuestas. Nombres reales de economistas reales. Era un chiste para entendidos, otro de esos guiños que solo un puñado de espectadores podía captar. Pero uno de esos nombres garabateados en el pizarrón pertenecía a un economista que, 6 años después, en 2016, ganó de verdad el Premio Nobel de Economía. La serie había escrito el nombre del futuro ganador de uno de los premios más prestigiosos del mundo, años antes de que se lo dieran. ¿Cómo? De nuevo no fue magia, fue conocimiento. Los guionistas, con su formación académica, conocían el mundo de la economía y sabían qué nombres estaban en la conversación para el Nobel, quiénes eran los grandes candidatos que la comunidad académica llevaba años mencionando. Pusieron esos nombres reales como un chiste interno. Que uno de ellos ganara después no fue adivinación, sino el resultado natural de conocer bien un campo. Si haces una lista de los mejores candidatos a un premio, tarde o temprano alguno de ellos lo gana. Otra vez, la misma verdad de fondo. Gente muy informada, dejando pistas de su conocimiento donde nadie las buscaba. El turista que fue al espacio. En 1994, la serie envió a Homero al espacio. En un episodio célebre, un hombre común y corriente, sin ninguna preparación, sin ser astronauta profesional, es lanzado al espacio exterior como parte de un programa para hacer que la gente vuelva a interesarse en los viajes espaciales. La idea de que una persona ordinaria, un civil cualquiera, pudiera ir al espacio era, en 1994, casi absurda. El espacio era territorio exclusivo de astronautas entrenados durante años. Y décadas después, eso cambió. En el mundo real comenzó la era del turismo espacial. Personas comunes, civiles adinerados, empezaron a viajar al espacio a bordo de naves privadas, sin ser astronautas de carrera. El sueño de que cualquiera pudiera mirar la Tierra desde arriba dejó de ser exclusivo de los profesionales y se convirtió en un servicio que se compra. La serie mostró a un hombre común flotando en el espacio mucho antes de que eso fuera una posibilidad real. Y aunque el motivo del episodio era la comedia, la esencia, la de abrir el espacio a la gente común, terminó cumpliéndose. La vida hecha en laboratorio. La serie coqueteó muchas veces con la idea de crear vida artificialmente, con la clonación, con la manipulación genética, con animales y plantas fabricados o modificados por la ciencia. Ya vimos el tomaco, esa planta imposible que alguien terminó creando. Pero la serie fue más allá, jugando con la idea de clonar seres vivos, de replicarlos, de fabricar copias. Y la ciencia real avanzó justo en esa dirección. La clonación de animales pasó de la ciencia ficción a los laboratorios. Y quizás lo más asombroso, la carne cultivada en laboratorio, carne real producida sin sacrificar a ningún animal, a partir de células, dejó de ser una fantasía para convertirse en un producto real que ya se ha aprobado y vendido en algunos lugares del mundo. La idea de fabricar la vida, o al menos partes de ella, en un laboratorio, que la serie usó tantas veces como material de comedia y de terror, es hoy una frontera real de la ciencia. Aquí la serie no predijo un experimento concreto, navegó, como siempre, sobre la corriente del progreso científico, mostrándonos hacia dónde íbamos antes de que llegáramos. Otros guiños de la sala de genios. La ciencia en Los Simpson no se agota en el bosón de Higgs, el tomaco y el Nobel. A lo largo de los años, esos guionistas con formación científica dejaron decenas de pequeñas semillas de conocimiento real escondidas en los episodios. Ecuaciones correctas en los pizarrones. Referencias a teoremas matemáticos que solo un puñado de espectadores en el mundo podían reconocer. Chistes que solo tienen gracia si entiendes física avanzada o matemáticas superiores. Hay incluso un momento famoso en el que un cartel de fondo muestra un supuesto contraejemplo del teorema matemático más famoso de la historia. Un problema que tardó siglos en resolverse, escondido ahí como una broma para los pocos que pudieran captarla. Y todo esto refuerza la gran lección del tercer acto. Las predicciones científicas de Los Simpson casi nunca son adivinación. Son la firma de una sala de guionistas inusualmente inteligente, gente que sabía de verdad de lo que hablaba y que se divertía escondiendo su conocimiento en una caricatura sobre una familia amarilla. Cuando ese conocimiento apunta hacia el futuro de la ciencia,
Parece profecía, pero en realidad es solo gente muy preparada mirando hacia adelante con más claridad que el resto de nosotros. Interludio. Las 3 semillas del misterio. Detente un momento conmigo, antes de seguir, porque ya llevamos suficientes predicciones como para empezar a ver el patrón que se esconde debajo de todas ellas. Y quiero plantarte 3 ideas, 3 semillas, que al final de la noche se van a juntar para darte la explicación completa. No te las voy a desarrollar aún, solo quiero que las guardes. La primera semilla es la cantidad. Los Simpson han producido más de 750 episodios a lo largo de más de 3 décadas. Cada episodio está repleto de chistes, de carteles de fondo, de líneas descartables, de bromas visuales que duran una fracción de segundo. Si multiplicas todo eso, obtienes decenas de miles de pequeñas afirmaciones lanzadas al aire, y cuando lanzas decenas de miles de dardos, es matemáticamente inevitable que algunos den en el blanco. No recordamos los miles que fallaron, solo recordamos los que acertaron. La segunda semilla es la inteligencia. Ya la hemos visto una y otra vez esta noche. Los guionistas no eran comediantes cualquiera, eran matemáticos, físicos, gente educada en las mejores universidades, gente que observaba el mundo con más atención y más conocimiento que el resto. Muchas de estas predicciones no son adivinación, sino extrapolación, gente muy preparada mirando hacia dónde ya se dirigía el mundo. Y la tercera semilla es la más sutil y la más humana. A veces la serie no predice el futuro, sino que lo provoca. Planta una idea en la mente de millones de personas, y basta con que una sola la tome en serio, como pasó con el tomaco, para que la profecía se cumpla sola. Cantidad, inteligencia y provocación. Guarda esas 3 semillas. Al final de la noche las vamos a juntar, y cuando lo hagamos, el misterio entero va a encajar. Pero todavía falta la mitad más asombrosa. Sigamos. Y con eso cerramos, por ahora, el terreno de la ciencia y de la política. Hemos recorrido la tecnología que hoy llevas encima, al presidente que era un chiste, a la partícula que la humanidad tardó 14 años en confirmar. Pero hay predicciones que no tratan de aparatos, ni de gobiernos, ni de fórmulas. Tratan de algo mucho más humano y mucho más inquietante. Enfermedades que se propagan por el mundo, plagas, catástrofes, accidentes anunciados. Y también de lo contrario, de lo más ligero, de celebridades, de espectáculos, de deportes. Todo eso nos espera todavía, porque esto apenas va por la mitad. Y algunas de las predicciones más famosas, las que de verdad hicieron temblar a la gente, todavía no las hemos tocado. Así que quédate conmigo, sigue respirando hondo, y prepárate, porque lo que viene incluye una plaga anunciada con casi 30 años de anticipación. Cuarto acto, plagas, catástrofes y accidentes anunciados 22. La plaga que llegó de Oriente. De todas las predicciones de los Simpson, esta es quizás la que más escalofríos provocó cuando el mundo la recordó de golpe. En 1993, la serie emitió un episodio en el que una enfermedad llega a Springfield desde el otro lado del mundo. En la historia, un producto fabricado en una ciudad de Oriente llega contaminado con un virus, y ese virus empieza a propagarse por todo el pueblo. Springfield entra en pánico. La gente enferma. Las calles se vacían, cunde el miedo. En el episodio, incluso, una multitud desesperada exige una cura, y al volcar una caja con la esperanza de encontrarla, libera por accidente un enjambre de insectos furiosos. Era una sátira sobre la histeria colectiva, sobre cómo reacciona una sociedad ante el miedo a una enfermedad. Y entonces llegó el año 2020, y el mundo entero vivió una pandemia real, causada por un virus que se propagó desde Oriente hacia el resto del planeta, con calles vacías, ciudades en pánico y una humanidad encerrada en sus casas. La gente, buscando algo a lo que aferrarse, recordó aquel viejo episodio de 1993, y el parecido general, el de una plaga que llega de lejos y paraliza a la sociedad, hizo que millones sintieran ese escalofrío de reconocimiento. Pero aquí, más que en cualquier otra predicción, hace falta honestidad, porque también es donde más se ha exagerado. La serie no predijo los detalles de la pandemia real, no nombró el virus, no acertó las fechas, no describió la enfermedad. Lo que hizo fue algo más modesto y, a su manera, más sabio. Contó una historia sobre cómo los seres humanos reaccionamos ante una plaga, y cómo las plagas han acompañado a la humanidad desde siempre, y cómo nuestra forma de reaccionar ante ellas, con miedo, con caos,
con búsqueda desesperada de culpables, es más o menos constante. Una historia bien contada sobre una plaga siempre va a parecerse a la próxima plaga real. No fue profecía, fue comprensión profunda de la naturaleza humana. Y aún así, el reconocimiento fue tan fuerte que este episodio se volvió mundialmente famoso de nuevo, casi 30 años después de su estreno. 23. Las avispas asesinas. Y lo más asombroso de aquel episodio de 1993 es ese pequeño detalle que mencioné, el enjambre de insectos furiosos que se libera en medio del caos. Porque en aquel mismo año 2020, mientras el mundo enfrentaba la pandemia, apareció en los titulares reales otra amenaza, más pequeña pero igual de perturbadora: la llegada de unas avispas gigantes, apodadas por la prensa avispas asesinas, que invadieron ciertas regiones y generaron alarma. Así que la gente miró aquel episodio y encontró, en una sola historia de 1993, dos de las grandes angustias de 2020 juntas: una plaga que paraliza al mundo y un enjambre de insectos peligrosos liberado en medio del pánico. La combinación era tan precisa que parecía imposible que fuera casualidad. Y sin embargo, cuando lo piensas con calma, ambas cosas, las plagas y los insectos peligrosos, son miedos antiquísimos de la humanidad. La serie simplemente los juntó en una historia, y el azar hizo el resto al reunirlos también en un mismo año real. Recuerda esto, porque es el corazón de una de las explicaciones finales. Cuando produces miles de escenas a lo largo de décadas, tocando cada miedo humano imaginable, es matemáticamente inevitable que algún día la realidad coincida con dos de ellos al mismo tiempo. 24. El libro del ébola. Quédate en el terreno de las enfermedades, porque hay otro guiño diminuto y perturbador. En un episodio de 1997, en una escena completamente cotidiana, la madre de la familia sostiene un libro para leerle a su hijo enfermo. Y el título de ese libro, visible apenas por un instante, mezclaba un famoso personaje infantil con el nombre de una enfermedad entonces poco conocida por el gran público: el virus del ébola. En 1997, para la mayoría de la gente, esa palabra no significaba casi nada. Era el tipo de referencia oscura que solo los guionistas más informados conocían. Pero años después, el ébola se convirtió en una emergencia sanitaria mundial que dominó los titulares y sembró el miedo en todo el planeta. La palabra que la serie había escondido en el título de un libro infantil, como un chiste para entendidos, se volvió una de las palabras más temidas de la década. De nuevo, la explicación es más sencilla que la magia, pero no menos interesante. El ébola ya existía en 1997. Ya había habido brotes. Los guionistas informados lo conocían y lo usaron como una referencia oscura y un poco macabra. No predijeron una epidemia futura, nombraron una amenaza que ya estaba ahí, latente, esperando su momento en los titulares. Es el mismo mecanismo una y otra vez. Gente muy informada dejando caer, entre chistes, cosas que el resto del mundo aún no había volteado a mirar. 25. El tigre que se volvió contra su domador. Cambiemos de las enfermedades a los accidentes, porque hay uno que la serie animó con una precisión escalofriante, 10 años antes de que ocurriera. En 1993, en un episodio ambientado en un casino, aparece un espectáculo de magia protagonizado por dos artistas de acento europeo, dos hombres famosos por actuar con grandes felinos, con tigres blancos. Era una parodia evidente de un dúo real de magos muy célebre en aquella época, conocido en todo el mundo precisamente por sus espectáculos con tigres blancos. Y en el episodio, durante el número, uno de esos tigres se vuelve de repente contra sus dueños y los ataca en pleno escenario. 10 años después, en 2003, ocurrió el accidente real. Uno de los tigres blancos de aquel famoso dúo de magos atacó a uno de los artistas durante una función en vivo, hiriéndolo gravemente y poniendo fin a su carrera. La serie había animado, una década antes, casi exactamente lo que sucedería: el tigre del espectáculo volviéndose contra el hombre que lo domaba. Este caso es inquietante, porque parece demasiado específico para ser casualidad, pero mira de cerca la explicación. Trabajar con animales salvajes en un escenario es, por su propia naturaleza, peligroso. Cualquiera que conozca a los grandes felinos sabe que son impredecibles, que nunca se domestican del todo, que el riesgo de un ataque siempre está presente. Los guionistas hicieron un chiste sobre ese peligro evidente.
No predijeron una fecha ni una víctima, simplemente señalaron un riesgo que cualquier persona observadora podía ver. Que ese riesgo se materializara 10 años después no fue visión del futuro, sino la confirmación triste de algo que ya era verdad en 1993, que tarde o temprano, uno de esos tigres podía atacar. La serie solo lo dijo en voz alta antes que nadie. 26. El pez de los 3 ojos. Y cerremos este acto de catástrofes con una de las imágenes más antiguas y más icónicas de toda la serie. En una de sus primeras temporadas, los Simpson introdujeron a un pequeño personaje que se volvería legendario, un pez de 3 ojos, pescado en un río cercano a la planta nuclear, deformado por la contaminación radiactiva que la planta vertía al agua. El pez de 3 ojos se convirtió en el símbolo mismo de la irresponsabilidad ambiental, en la prueba visible de lo que el veneno invisible le hace a la vida. Y años después, en el mundo real, ocurrió algo que dio la vuelta al planeta. En un embalse cercano a una central nuclear, en América del Sur, unos pescadores capturaron un pez con una malformación que le daba la apariencia de tener 3 ojos. Las fotografías se viralizaron, y la prensa de todo el mundo, inevitablemente, lo bautizó con el mismo nombre, el pez de Springfield. La criatura que la serie había inventado como símbolo de la contaminación se materializó, décadas después, en un embalse real. La explicación aquí es casi poética. Las mutaciones en los peces por contaminación son un fenómeno real y conocido. La serie no inventó la idea de que el veneno deforma la vida. La tomó de la realidad y la convirtió en un símbolo memorable. Cuando ese símbolo reapareció en la vida real, no fue porque la serie lo hubiera predicho, sino porque describía una verdad que se repite donde quiera que el ser humano envenena su entorno. El pez de 3 ojos no era una profecía, era una advertencia. Y las advertencias, cuando no se escuchan, tienen la costumbre de volverse realidad. La epidemia silenciosa. No todas las catástrofes llegan de golpe. Algunas crecen despacio, durante años, hasta volverse imposibles de ignorar. Y la serie, con su humor mordaz, anticipó una de ellas. Desde sus primeras temporadas, los Simpson se burlaron de una cultura obsesionada con la comida rápida, con las porciones gigantes, con el exceso, con un estilo de vida sedentario frente a la pantalla. Homero mismo, con su amor infinito por las donas y la cerveza, era una caricatura de esa cultura llevada al extremo. Y con el paso de las décadas, eso que la serie retrataba como una broma, se convirtió en una de las grandes crisis de salud pública del mundo moderno, la epidemia de obesidad, con sus enfermedades asociadas, afectando a poblaciones enteras. La serie no predijo una estadística. Retrató, con humor, un estilo de vida que ya se veía venir, hacia dónde conducía. A veces la predicción más certera no es sobre un evento único, sino sobre una tendencia lenta que todos veíamos y preferíamos convertir en chiste antes que enfrentar. El planeta que se calienta. Y una más, en la misma línea de las catástrofes lentas. A lo largo de su historia, la serie tocó una y otra vez el tema del daño al medio ambiente, la contaminación de la planta nuclear, los desastres ecológicos, un planeta maltratado por la codicia y el descuido. Bromeó con climas enloquecidos, con desastres naturales, con un mundo que se deteriora por la mano del ser humano. Y las décadas siguientes trajeron, en el mundo real, olas de calor cada vez más extremas, incendios devastadores, fenómenos climáticos que rompen récord tras récord. El deterioro ambiental que la serie usó tantas veces como telón de fondo cómico y como advertencia, se volvió una de las realidades más urgentes de nuestro tiempo. De nuevo, no fue una profecía puntual, sino algo más parecido a una conciencia. La serie sabía, y nos lo decía riéndose, hacia dónde llevaba el maltrato del planeta. Y ese conocimiento, disfrazado de comedia, resultó ser una de sus advertencias más serias. Ronda rápida, los guiños menores. Y aquí, quiero ser completamente honesto contigo, porque parte de disfrutar este tema es aprender a mirarlo con claridad. Además de las grandes predicciones que hemos recorrido, existen docenas de coincidencias más pequeñas, más discutibles, que circulan por internet y que la gente colecciona con entusiasmo. Algunas son curiosas, otras son casi con seguridad pura casualidad, coincidencias que nuestra mente, amante de los patrones, decide agrupar. Vale la pena mencionarlas rápido, sin darles más peso del que merecen.
porque juntas muestran hasta qué punto esta serie tocó cada rincón imaginable del futuro. Se dice que la serie anticipó la moda de vigilar la propia casa con pequeñas cámaras conectadas, esos timbres y sensores que hoy nos avisan al teléfono quién toca a la puerta. Se dice que anticipó el auge de los cigarrillos electrónicos y las nuevas formas de fumar, que se burló de las comidas artificiales y de laboratorio mucho antes de que las hamburguesas hechas de plantas llegaran a los supermercados, que jugó con robots domésticos que limpian la casa, como esas aspiradoras autónomas que hoy recorren nuestros pisos, que imaginó tiendas donde uno mismo cobra sus productos, sin cajeros, como las cajas de autoservicio de hoy. Ninguna de estas merece que la llamemos profecía con mayúsculas. Muchas son estiramientos, lecturas generosas, casualidades. Pero mencionarlas es importante por una razón que conecta con el secreto de toda la noche. Cuando una serie produce tantísimo material durante tanto tiempo, roza casi todas las direcciones posibles del futuro, y con tantos roces, algunos, inevitablemente, se convierten en aciertos. Guarda esa idea, la de la cantidad, porque cuando la juntemos al final con las otras dos, el misterio entero va a quedar al descubierto. Y con eso cerramos, por esta primera parte de la noche, el recorrido por la tecnología, la política, la ciencia y las catástrofes. Hemos visto el reloj de tu muñeca, al presidente que era un chiste, la partícula de Dios en un pizarrón, la plaga que llegó de Oriente, pero todavía nos queda una mitad, y es quizás la más divertida y la más extraña de todas, porque nos falta hablar de las celebridades, de los espectáculos, de los deportes. Nos falta la vez que la serie predijo el número exacto de un resultado deportivo, la vez que anticipó un espectáculo musical hasta en la forma en que la artista volaría por el aire, y nos falta, sobre todo, la respuesta final a la gran pregunta que hemos venido rozando toda la noche. ¿Cómo es posible que una caricatura acierte tantas veces? Hay 3 explicaciones, y cuando las juntes, vas a entender el secreto completo, pero eso será cuando sigamos. Por ahora, sigue respirando, sigue soltando el día, y prepárate para la segunda mitad de este viaje por el futuro que los Simpson vieron antes que nadie. Quinto acto: celebridades, espectáculo y escándalos 27. La estrella que bajó volando del cielo. Hasta ahora hemos hablado de tecnología, de política, de ciencia, de plagas, cosas grandes, cosas serias, pero algunas de las predicciones más asombrosas de los Simpson tratan de algo mucho más ligero, y por eso mismo, mucho más difícil de explicar: el mundo del espectáculo. Y esta primera es de las que dejan a la gente con la boca abierta, porque la serie no solo acertó el qué, sino el cómo exacto. En 2012, la serie dedicó un episodio a una de las estrellas de la música más grandes del planeta, una cantante conocida por sus espectáculos extravagantes y por su estética imposible. En ese episodio, la artista llega a Springfield y ofrece un concierto, y en la escena de la actuación, la serie la muestra suspendida en el aire, volando por encima del público, sostenida por cables, descendiendo desde lo alto sobre la multitud mientras canta. Era una exageración cómica de sus espectáculos, llevada al extremo. 5 años después, en 2017, esa misma cantante fue la estrella del espectáculo de medio tiempo del evento deportivo más visto de los Estados Unidos, uno de los escenarios más grandes del mundo. Cientos de millones de personas la vieron en vivo, y comenzó su actuación exactamente así, suspendida en lo alto del estadio, sostenida por cables, descendiendo por el aire sobre el público mientras cantaba. La imagen real fue casi idéntica a la que la serie había animado 5 años antes. Misma pose, mismo vuelo, mismo descenso desde el cielo. Cuando la gente puso las 2 imágenes lado a lado, la de la caricatura de 2012 y la del concierto real de 2017, la coincidencia era tan exacta que parecía que alguien hubiera copiado a la otra, y en cierto sentido, quizás así fue, aunque no de la forma mágica que imaginamos, como veremos al final. ¿Cómo se explica esto? Con calma, es menos misterioso de lo que parece, y a la vez, sigue siendo impresionante. La serie estaba parodiando el estilo de esa artista, un estilo que ya en 2012 era espectacular, aéreo, teatral. Los guionistas exageraron lo que ella ya hacía, y cuando a ella le tocó el escenario más grande de su vida, hizo exactamente lo que su estilo pedía, algo espectacular y aéreo. La serie no leyó el futuro, leyó a la persona. Entendió también la esencia de esa artista
que adivinó cómo se comportaría en el escenario más grande posible. Es la misma lección del presidente que era un chiste. Cuando entiendes de verdad a alguien, puedes anticipar lo que hará. Pero guarda la sensación de asombro, porque el parecido visual, la coincidencia del vuelo, sigue siendo de esas cosas que te erizan la piel por muy bien que las expliques. 28. La televisión que todo lograba. Sigamos en el mundo del espectáculo, pero pensemos ahora no en una estrella, sino en un formato entero de televisión. En sus primeras décadas, los Simpson se burlaron una y otra vez de una idea que en aquel entonces todavía no dominaba la pantalla, la de programas donde se graba a la gente común las 24 horas, donde la vida privada se convierte en espectáculo, donde cámaras por todas partes vigilan cada movimiento de las personas para entretener al público. La serie satirizó esa idea antes de que se convirtiera en el género dominante de la televisión mundial. Y entonces llegó la explosión de los realities, programas donde extraños conviven encerrados bajo cámaras constantes, concursos donde cada lágrima y cada pelea se transmiten al mundo. Una cultura entera construida sobre la idea de convertir la vida privada de la gente común en entretenimiento masivo. Lo que los Simpson presentaban como una exageración absurda, como una sátira de hacia dónde podría degenerar la televisión, se convirtió en una de las formas de entretenimiento más populares del planeta. Canales enteros, plataformas enteras, se construyeron alrededor de la idea de mirar a la gente común vivir, pelear, amar y sufrir bajo cámaras constantes. Lo que la serie mostró como el colmo del mal gusto televisivo, se volvió, simplemente, la televisión. Y nosotros, sin darnos cuenta, nos convertimos en el público que la serie había imaginado con tanta ironía, fascinados por las vidas ajenas convertidas en espectáculo. Aquí la explicación se conecta con algo que ya vimos con la vigilancia del gobierno. La serie no predijo un programa específico, olió una tendencia. Vio que la televisión iba hacia lo más morboso, lo más invasivo, lo más adictivo, y llevó esa tendencia a su conclusión lógica para hacer comedia. Cuando criticas hacia dónde va tu época con suficiente agudeza, tu crítica termina describiendo el futuro, porque el futuro no es más que la continuación de las tendencias del presente. La serie no vio venir los realities, vio venir la clase de mundo que los produciría. 29. La estatua que escandalizó 2 veces. Esta predicción es una de mis favoritas, porque la coincidencia es casi absurda de lo precisa que es. En una de sus primeras temporadas, hay un episodio en el que una obra de arte famosísima llega a Springfield para ser exhibida. Una escultura clásica, una de las más célebres de la historia del arte. La figura de un hombre desnudo, esculpida hace siglos por un gran maestro del Renacimiento. Y la llegada de esa estatua divide al pueblo. Un grupo de ciudadanos se escandaliza por la desnudez de la figura, exige que se cubra o se retire, y monta una campaña moral contra ella, mientras otros la defienden como una obra maestra del arte que nada tiene de indecente. Era una sátira sobre la censura, sobre la mojigatería, sobre esa gente que confunde el arte con la obscenidad. Y décadas después, en la vida real, ocurrió casi exactamente lo mismo con esa misma estatua. En una escuela, la muestra de esa obra maestra del arte clásico generó un escándalo, quejas de padres indignados por la desnudez de la figura, y el conflicto llegó tan lejos que tuvo consecuencias reales y serias para las personas involucradas. La discusión que la serie había imaginado como una parodia, la de un pueblo dividido entre quienes ven arte y quienes ven obscenidad en la misma escultura, se repitió en la realidad casi punto por punto. Los mismos argumentos, la misma indignación de un lado, la misma defensa del arte del otro, el mismo conflicto absurdo alrededor de una obra maestra que lleva siglos siendo admirada. Ver la escena real fue, para muchos, como ver ese viejo episodio cobrar vida décadas después, con personas de carne y hueso repitiendo los papeles que la caricatura ya había escrito. ¿Casualidad? En parte, pero también es la serie entendiendo algo eterno sobre la naturaleza humana. El choque entre el arte y la moralidad, entre quienes celebran el cuerpo humano y quienes se escandalizan ante él, es un conflicto tan viejo como la civilización, y tan constante que estaba garantizado que se repetiría. La serie no predijo un incidente concreto, retrató una tensión humana permanente, y esa tensión, como todas las tensiones permanentes, volvió a estallar. Cuando una historia captura algo verdadero y eterno sobre las personas,
no necesita predecir el futuro. El futuro, tarde o temprano, la alcanza sola. 30. El actor en quien todos confiarían. Esta es una de las más curiosas, y también de las más tiernas. En la película de Los Simpson, de 2007, aparece por sorpresa un actor real, uno de los más queridos de su generación, un hombre conocido en todo el mundo por interpretar a personajes buenos, honestos, entrañables. En la película, el gobierno lo contrata precisamente por eso, porque necesita a alguien en quien la gente confíe ciegamente para anunciar un mensaje oficial. El chiste era que este actor era tan universalmente querido, tan sinónimo de decencia, que el gobierno le pedía prestada su credibilidad porque él tenía la confianza del público que ellos habían perdido. Y años después, en la vida real, ese mismo actor se convirtió, casi oficialmente, en una especie de símbolo nacional de calma y confianza. Cuando llegó la gran crisis sanitaria mundial, él fue una de las primeras figuras públicas en anunciar que se había contagiado, y su manera serena de comunicarlo, su mensaje tranquilizador, ayudó a millones de personas a tomarse la situación en serio, sin caer en el pánico. Se volvió, en un momento de miedo global, exactamente lo que la serie había dicho que era, el hombre en quien todo un país deposita su confianza. Cuando la gente recordó aquella escena de la película, en la que el gobierno le pide prestada su credibilidad porque él tiene la confianza que ellos perdieron, el paralelo resultó casi tierno. La serie había reconocido, años antes que nadie lo dijera en voz alta, que este hombre se había convertido en una especie de ancla emocional para todo un país. Esta predicción es más ligera, más de coincidencia que de análisis, y hay que decirlo con honestidad. La serie no vio nada del futuro aquí, simplemente reconoció, ya en 2007, algo que todos sentíamos, que este actor encarnaba la confianza como pocas personas en el mundo. Lo que pasó después no fue profecía, sino la confirmación de que la serie había leído bien el corazón del público. A veces una predicción no es más que decir en voz alta, con claridad, algo que todos ya sabíamos sin habernos detenido a nombrarlo. 31. La noche que se apagó el gran juego. Aquí va una coincidencia deportivo-televisiva, de esas que la gente adora. En un episodio antiguo, la serie mostró un gran evento deportivo, interrumpido por un apagón, las luces del estadio cayéndose de golpe, el espectáculo detenido, el público a oscuras. Era un chiste sobre el caos y sobre lo frágil que es incluso el evento más grande y más costoso. Y años después, durante uno de los eventos deportivos más vistos del planeta, ocurrió exactamente eso en la vida real. En pleno partido, se fue la luz en el estadio, y el espectáculo quedó a oscuras durante un buen rato, ante millones de espectadores en todo el mundo. La imagen del gran juego interrumpido por un apagón, que la serie había usado como broma, se materializó en directo. Esta es, con honestidad, de las más discutibles y casuales, porque un apagón es un accidente relativamente común, pero la coincidencia del contexto, el evento gigantesco quedándose a oscuras, fue suficiente para que la gente la sumara a la leyenda. 32. Los muertos que vuelven a cantar. En distintos momentos, la serie jugó con la idea de traer de vuelta a artistas del pasado, de hacer que figuras que ya no estaban, volvieran a actuar mediante la tecnología, como fantasmas digitales sobre un escenario. Era una fantasía sobre la fama y sobre la incapacidad de la industria para dejar ir a sus estrellas. Y hoy, eso es una realidad del espectáculo. Los conciertos con hologramas permiten que artistas fallecidos regresen a los escenarios, proyectados en luz, cantando de nuevo ante multitudes que pagan por verlos. Giras enteras se construyen alrededor de estas resurrecciones digitales. Incluso la tecnología ha llegado a recrear voces de artistas del pasado para crear canciones nuevas que ellos nunca grabaron. La idea inquietante de que la muerte ya no detiene la carrera de una estrella, que la serie insinuó como sátira, se convirtió en un negocio real. La serie, una vez más, olió hacia dónde iba la obsesión de la cultura con sus ídolos. 33. El mundo mirándose a sí mismo. Y aquí una predicción cultural más profunda que tecnológica. La serie satirizó, mucho antes de que fuera la norma, una cultura obsesionada consigo misma. Personajes desesperados por la atención, por la fama fácil, por ser vistos, dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de que los miraran. Se burló de una sociedad donde todos quieren ser celebridades, donde la fama dejó de ser algo que se gana con talento
y se volvió algo que se persigue por sí mismo. Y esa sátira describió, con años de anticipación, el mundo de hoy, el mundo de la cultura del selfie, de los influencers, de la gente común que se vuelve famosa a través de una pantalla, de la búsqueda constante de likes y de atención, de vidas enteras dedicadas a ser vistas. La serie no predijo una aplicación específica ni una red social concreta. Predijo algo más grande y más difícil de ver, un cambio en el alma de la cultura, un giro hacia el narcisismo y la búsqueda desesperada de atención que hoy define buena parte de nuestra vida digital. Y esa, en el fondo, es la clase de predicción más impresionante de todas, no la de un objeto, sino la de cómo íbamos a cambiar por dentro. 34. La era en que la verdad se volvió confusa. Sigamos con las predicciones sobre cómo cambiaría nuestra mente, porque hay otra todavía más inquietante. La serie satirizó, muchas veces, un mundo saturado de información falsa, noticieros que inventan, medios que distorsionan, rumores que se propagan más rápido que la verdad, gente que ya no sabe qué creer. Se burló de una sociedad donde la mentira, repetida lo suficiente, empieza a parecer verdad, y describió, con años de anticipación, uno de los grandes problemas de nuestra época, la era de las noticias falsas, de la desinformación que corre por Internet a la velocidad de la luz, de un mundo donde a veces es genuinamente difícil distinguir lo verdadero de lo inventado. La serie no predijo una plataforma ni un caso concreto, predijo algo más profundo y más perturbador, que llegaría un tiempo en el que la verdad misma se volvería resbaladiza, difícil de sostener, en el que cada persona viviría rodeada de su propia versión de los hechos. Y ese tiempo, lamentablemente, llegó. 35. La soledad de estar siempre conectados. Y una más, quizás la más tierna y la más triste de todas. La serie mostró, una y otra vez, a personas rodeadas de pantallas, y sin embargo, profundamente solas. Familias sentadas juntas, pero cada una absorta en su propio aparato. Gente con miles de contactos y ningún amigo verdadero. Un mundo hiperconectado y al mismo tiempo más aislado que nunca. Y ese retrato, que en su momento era una exageración cómica, describe hoy una de las paradojas centrales de nuestra vida. Estamos más conectados que en cualquier otro momento de la historia, y muchos se sienten más solos que nunca. La serie no necesitó tecnología avanzada para predecir esto. Le bastó con entender el corazón humano, con ver que la conexión de las pantallas no es lo mismo que la conexión de verdad. Y esa comprensión, disfrazada como siempre de comedia, resultó ser una de sus profecías más humanas y más dolorosas. Porque a veces, la serie no adivinó nuestros inventos. Adivinó nuestra soledad. 36. Las máquinas que aprendieron a crear. Quedémonos un momento en el presente que todavía se está escribiendo, porque hay predicciones de la serie que no se cumplieron hace años, sino que se están cumpliendo justo ahora, mientras escuchas esto. Una de ellas es la de las máquinas creadoras. La serie jugó muchas veces con computadoras e inteligencias artificiales capaces de pensar, de hablar, de tomar decisiones, incluso de crear. Robots que escriben, máquinas que componen, cerebros artificiales que hacen el trabajo que creíamos exclusivo de los humanos. Y hoy vivimos justo el amanecer de eso. Las inteligencias artificiales que escriben textos, que dibujan imágenes, que componen música, que sostienen conversaciones, dejaron de ser ciencia ficción para convertirse en herramientas que millones de personas usan cada día. La idea de una máquina que crea, que imagina, que produce arte, y que a la vez nos inquieta profundamente porque no sabemos qué significará para nuestro futuro, es una de las grandes conversaciones de nuestro tiempo. La serie no predijo una tecnología específica, jugó, como siempre, con un miedo y un sueño muy antiguos de la humanidad, el de crear una mente que no sea humana. Y ese sueño, para bien o para mal, está naciendo ante nuestros ojos. 37. El dinero que se volvió invisible. Otra que se cumple ahora mismo. La serie imaginó, en más de una ocasión, un mundo donde el dinero físico desaparece, donde ya no hay billetes ni monedas, donde todo se paga con un gesto invisible, con números que viajan por el aire. Era una exageración sobre una sociedad cada vez más digital. Y hacia allá vamos, a toda velocidad. Cada vez más personas viven prácticamente sin efectivo, pagando todo con el teléfono, con una tarjeta, con un simple acercamiento.
Han surgido monedas puramente digitales que no existen en forma física en ninguna parte. El dinero, esa cosa tan concreta que durante milenios pudimos tocar y guardar en el bolsillo, se está volviendo invisible, un simple número en una pantalla. La serie olió ese cambio antes de que llegara, y hoy lo estamos viviendo, moneda por moneda, mientras el efectivo se desvanece poco a poco de nuestras vidas. 38. El entretenimiento que nunca se acaba. Y una más del presente en marcha. La serie, siendo ella misma televisión, se burló muchas veces del futuro de la televisión, cientos de canales, contenido infinito, la posibilidad de ver lo que quisieras, en el momento que quisieras, una avalancha interminable de entretenimiento, diseñada para que nunca apagaras la pantalla. Y eso es, exactamente, el mundo del streaming en el que vivimos. Bibliotecas infinitas de series y películas disponibles al instante, a cualquier hora, sin horarios, sin esperas. Un océano de entretenimiento tan vasto, que ya nadie podría verlo entero en varias vidas. La serie satirizó esa saturación mucho antes de que existiera, imaginando un futuro pegado a la pantalla, incapaz de apartar la mirada. Y aquí estamos, rodeados de más historias de las que podríamos consumir jamás, viviendo justo el futuro televisivo que la caricatura imaginó. 39. El trabajo sin oficina. Y la última de este bloque del presente. La serie jugó con la idea de trabajar desde casa, de reuniones a distancia, de una vida laboral que ya no requiere salir de casa ni acudir a una oficina. Cuando el mundo vivió su gran encierro, esa fantasía se volvió, de golpe, la realidad cotidiana de millones de personas, oficinas vacías, reuniones por pantalla, hogares convertidos en lugares de trabajo. La serie había imaginado ese mundo laboral flexible y distante, mucho antes de que las circunstancias nos empujaran a él. No fue magia, fue, otra vez, olfato para hacia dónde iba la tecnología y la sociedad. Pero cuando llegó, la coincidencia se sintió, como tantas veces, un poco escalofriante. 40. El ascenso de una nueva potencia. Volvamos un momento al terreno del poder mundial, porque la serie también olió cómo cambiaría el equilibrio del planeta. En distintos episodios, los Simpson bromearon con el ascenso de una gran potencia oriental, con la idea de que el centro del poder económico se desplazaba hacia el otro lado del mundo, con naciones enteras endeudadas y dependientes de esa economía emergente. Se rió de un futuro en el que el viejo orden mundial cedía terreno ante un gigante en ascenso. Y las décadas siguientes mostraron exactamente ese desplazamiento. El equilibrio económico del mundo cambió, una potencia oriental creció, hasta convertirse en protagonista de la economía global, y muchas de las viejas certezas sobre quién manda en el mundo se tambalearon. La serie no predijo cifras ni fechas. Leyó, con su olfato de siempre, una de las grandes corrientes de la historia moderna, y la convirtió en chiste antes de que se volviera titular. Es, una vez más, la segunda fuerza en acción, inteligencia observando el presente y proyectándolo hacia adelante. Los guionistas no necesitaban una bola de cristal para ver el ascenso de esa potencia. Les bastaba con leer los periódicos de economía y seguir la tendencia hasta su conclusión. Pero cuando esa conclusión se volvió la realidad del mundo entero, el viejo chiste adquirió, otra vez, el aura de una profecía cumplida. 41. Cierra los ojos y respira profundamente. Y una más sobre el poder, más profunda de lo que parece. Mucho antes de que fuera la norma, la serie retrató un mundo donde la política se confunde con el entretenimiento, donde los líderes se eligen por su fama y su carisma televisivo más que por sus ideas, donde gobernar se parece cada vez más a actuar, y la línea entre el político y la celebridad se borra por completo. Se burló de campañas convertidas en circo, de debates convertidos en espectáculo, de un poder que depende de las cámaras y de la imagen. Y ese es, punto por punto, el mundo político en el que vivimos hoy. Un mundo donde figuras del espectáculo llegan al poder, donde los líderes se comunican en frases cortas y llamativas, pensadas para viralizarse, donde la política se consume como entretenimiento. La serie no predijo a un político concreto, predijo un cambio en la naturaleza misma del poder, la fusión de la política con el espectáculo que hoy define nuestra era. Y esa, como la de la soledad conectada, es de las predicciones que más impresionan, porque no aciertan un hecho, sino un cambio en el alma de una época entera. Escándalos que estallaron después 42. La carne que nadie quería mirar. Cambiemos del brillo de las celebridades al lado más incómodo del mundo real. Los escándalos. En los años 90, en un episodio,
La serie se burla de la comida misteriosa que sirven en la cafetería de la escuela. Se insinúa, con humor negro, que esa carne barata y sospechosa está hecha de cosas que nadie querría saber, incluyendo partes de caballo y de otros animales impensables, mezcladas y disfrazadas de comida normal para ahorrar dinero. Era un chiste sobre la comida escolar y sobre lo que las industrias son capaces de meter en nuestros platos con tal de recortar costos. Y décadas después, ese chiste incómodo se volvió un titular real que sacudió a todo un continente. Estalló un enorme escándalo alimentario cuando se descubrió que innumerables productos vendidos como carne de res, en supermercados y cadenas de comida, contenían en realidad carne de caballo sin declarar. Millones de personas habían estado comiendo, sin saberlo, exactamente lo que la serie había insinuado como una broma macabra: carne de caballo disfrazada de otra cosa. La sátira sobre la comida misteriosa se convirtió en una crisis real de confianza en toda la industria alimentaria. Durante semanas, el escándalo dominó los titulares, con productos retirados de los estantes, empresas señaladas y consumidores mirando su cena con una desconfianza nueva. Y en medio de todo eso, muchos recordaron aquel viejo chiste de la serie sobre la carne sospechosa de la cafetería escolar, y sintieron ese escalofrío familiar de darse cuenta de que la broma había sido, todo el tiempo, una advertencia. La explicación, una vez más, no es mágica, sino inquietantemente lógica. La serie no predijo un escándalo concreto, señaló una verdad incómoda y permanente, que cuando las industrias buscan abaratar costos, están dispuestas a meter en la comida cosas que preferiríamos no saber. Ese cinismo sobre la comida barata no era una visión del futuro, era una observación afilada sobre cómo funciona el mundo. Y el mundo, fiel a sí mismo, terminó demostrando que la broma tenía razón. 43. La corrupción del deporte rey. Y cerremos los escándalos con uno que la serie clavó con una puntería asombrosa en el tiempo. En 2014, la serie dedicó un episodio al fútbol, al deporte más popular del planeta. En la historia, Homero termina involucrado en el mundo del arbitraje internacional, y la trama gira en torno a algo muy concreto: la corrupción, los sobornos y los arreglos en las altas esferas del organismo que gobierna el fútbol mundial. La serie mostró a los poderosos de ese deporte como una red de corrupción dispuesta a vender partidos y resultados por dinero. Y apenas un año después, en 2015, estalló en la vida real uno de los escándalos de corrupción más grandes de la historia del deporte. Los máximos dirigentes del fútbol mundial fueron acusados, arrestados y procesados por exactamente lo que la serie había dramatizado: sobornos, fraude y corrupción a escala masiva en el organismo que gobierna el deporte rey. La serie había puesto el dedo en la llaga apenas meses antes de que la llaga se abriera ante los ojos del mundo entero. ¿Cómo lo hicieron con tan poco margen de tiempo? Aquí la explicación es casi periodística. Los rumores de corrupción en el fútbol mundial llevaban años circulando. No eran un secreto para quien prestara atención, eran una sospecha extendida, comentada, casi un chiste recurrente entre los aficionados informados. La serie tomó esa sospecha que flotaba en el aire y la convirtió en una trama. Cuando la justicia finalmente actuó, un año después, pareció que la serie lo había predicho, pero en realidad solo había tenido el valor de decir en voz alta lo que muchos ya susurraban. Es, otra vez, la segunda semilla, gente informada mirando el presente con claridad. El dinero escondido de los poderosos. La serie se burló muchas veces de los muy ricos escondiendo su fortuna, evadiendo impuestos, guardando su dinero en paraísos lejanos, lejos de la mirada del público y de las autoridades. El señor Burns, ese multimillonario avaro, es prácticamente un monumento a la idea del rico que oculta su riqueza y hace todo lo posible por no rendir cuentas a nadie. Y en la vida real, con los años, estallaron enormes filtraciones que revelaron exactamente eso: cómo los más ricos y poderosos del mundo, políticos, empresarios, celebridades, escondían su dinero en cuentas y sociedades secretas en paraísos fiscales, lejos del alcance de sus países. Aquellas revelaciones sacudieron gobiernos enteros. Lo que la serie retrataba como la caricatura de un viejo avaro resultó ser, a gran escala, la forma real en que funciona una parte del poder y el dinero en el mundo. La serie no destapó un escándalo concreto, simplemente entendió, y se rió de ello, una verdad permanente sobre la codicia humana.
la medicina como negocio. Y una más, breve pero afilada. La serie satirizó una y otra vez a la industria de la salud convertida en pura ganancia. Medicamentos carísimos, empresas farmacéuticas dispuestas a todo con tal de vender, un sistema donde la salud de las personas importa menos que el dinero que se puede sacar de ellas. Con los años, esa crítica se volvió una de las grandes conversaciones del mundo real, con escándalos sobre precios abusivos de medicamentos y sobre el poder desmedido de las farmacéuticas. La serie no predijo un caso específico, nombró, con humor, una tendencia que muchos ya sentían en carne propia. Y de la corrupción y la codicia, pasemos ahora al deporte mismo, a algo aparentemente imposible de predecir, los números exactos de un resultado. Sexto acto, los deportes 44. El oro olímpico que nadie esperaba. Los deportes deberían ser imposibles de predecir. Ese es su encanto, nadie sabe quién va a ganar. Y sin embargo, hay una predicción de los Simpson en este terreno que es difícil de explicar sin sonreír de asombro. En 2010, en un episodio, aparece una escena relacionada con los Juegos Olímpicos de Invierno, y en esa escena, la serie muestra, casi al pasar, un resultado deportivo concreto: los Estados Unidos ganando la medalla de oro en curling, ese deporte de invierno en el que se deslizan piedras sobre el hielo, derrotando nada menos que a Suecia en la final. En 2010, esa era una fantasía cómica. El equipo estadounidense de curling no era una potencia. La idea de que ganaran el oro, y encima contra los suecos, era casi un chiste. 8 años después, en 2018, en los Juegos Olímpicos de Invierno reales, el equipo masculino de curling de los Estados Unidos hizo exactamente eso. Ganó la medalla de oro, y la ganó derrotando a Suecia en la final. Contra todo pronóstico, contra toda historia previa, el resultado real coincidió con el que la serie había mostrado como una broma 8 años antes. Mismo deporte, mismo ganador improbable, mismo rival vencido. ¿Cómo explicar esto? Y aquí, honestamente, la mejor explicación es la más incómoda para quienes buscan magia: la suerte. Los resultados deportivos son, en esencia, aleatorios dentro de ciertos límites. La serie eligió un resultado improbable para hacer un chiste. Podría no haberse cumplido nunca. De hecho, la enorme mayoría de las bromas deportivas de la serie no se cumplen y las olvidamos. Pero con miles de dardos lanzados a lo largo de las décadas, de vez en cuando uno acierta en el centro por pura probabilidad. Y cuando el dardo acierta un blanco tan improbable como este, el efecto es espectacular. Recuerda la primera semilla del interludio: la cantidad. Es la clave de casos como este. No es que la serie supiera el resultado, es que lanzó tantas predicciones que, estadísticamente, algún resultado imposible tenía que caer justo. Y cuando cae, parece brujería. 45. El resultado del torneo más grande del mundo. Y no es el único acierto deportivo. Alrededor del torneo de fútbol más importante del planeta, la serie también dejó caer, en distintos materiales y episodios, resultados y escenarios que después coincidieron, en mayor o menor medida, con lo que pasó en la vida real. En algunos casos, mostró a ciertas selecciones triunfando, o enfrentándose en instancias decisivas, de maneras que después se parecieron a los resultados reales del campeonato. La gente, cazadora de patrones, recopiló esas coincidencias con entusiasmo. Y aquí, más que en ningún otro caso, hay que aplicar la honestidad que hemos venido cultivando toda la noche. Los resultados deportivos son, en su mayoría, azar. La serie ha mostrado tantísimos partidos, tantísimos marcadores inventados, que por pura probabilidad, algunos tenían que coincidir con la realidad. Y cuando coinciden, los celebramos y los compartimos. Cuando fallan, que es la abrumadora mayoría de las veces, los olvidamos por completo. Estas predicciones deportivas son, en el fondo, las más frágiles de todas, las que más dependen de la suerte y de nuestra memoria selectiva, y por eso mismo son el puente perfecto hacia la lección más importante de la noche, la que viene justo ahora. Ronda rápida, decenas de coincidencias más. Antes de llegar al secreto, quiero regalarte una tanda rápida, casi como un arrullo de datos, de muchas otras coincidencias que la gente ha ido coleccionando con los años. No me voy a detener en cada una, porque la mayoría son más tendencia que profecía, más casualidad que magia, pero juntas forman una especie de letanía hipnótica
que muestra hasta qué punto esta serie tocó absolutamente todos los rincones del futuro. Déjalas pasar por tu mente como quien cuenta ovejas. Se dice que la serie anticipó los refrigeradores inteligentes, que hoy se conectan a Internet y avisan cuando falta la leche, que anticipó los relojes y pulseras que miden nuestra salud, los pasos, los latidos del corazón, que imaginó la consulta médica a distancia, ver al doctor a través de una pantalla, mucho antes de que la telemedicina fuera común, que jugó con audífonos capaces de traducir idiomas en tiempo real, como los que hoy empiezan a existir. Se dice que imaginó ejércitos de repartidores llevando comida a domicilio con solo pedirla, como las aplicaciones de reparto de hoy, que se rió de la censura y la moderación en los medios, de quién decide qué podemos ver y qué no, que coqueteó con la idea de rostros y voces falsas creadas artificialmente, esos engaños digitales que hoy llamamos falsificaciones profundas, que mostró autos eléctricos y ciudades alimentadas por el sol mucho antes de que fueran una realidad creciente, que anticipó las gafas que superponen información sobre el mundo real, esa realidad aumentada que hoy empieza a llegar, que se burló de tiendas sin cajeros, de casas que se controlan con la voz, de mascotas vigiladas por cámara desde el teléfono. Deja que todas esas coincidencias se difuminen. No hace falta que creas ninguna al pie de la letra. Muchas son estiramientos, lecturas generosas de una mente que busca patrones. Pero todas juntas, sumadas a las grandes predicciones de esta noche, plantean con más fuerza que nunca la pregunta que ya no podemos posponer. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que una sola serie roce el futuro tantísimas veces? La respuesta está a un paso. Pero antes, hay una última verdad, incómoda y necesaria, que tenemos que mirar de frente. 46. La trampa de mirar solo los aciertos. Y quiero quedarme un momento más en el terreno deportivo, porque nos enseña algo esencial sobre todo este fenómeno, algo que hace más honesto y, curiosamente, más disfrutable el resto de la noche. Por cada predicción deportiva que la serie acertó, hay decenas, cientos, que falló y que nadie recuerda. La serie ha mostrado resultados de innumerables partidos, campeonatos y competencias a lo largo de su historia, y la abrumadora mayoría no tuvo nada que ver con lo que pasó después. Nadie hace videos sobre esas, nadie las recuerda. Solo sobreviven en nuestra memoria las que acertaron, y al juntarlas todas en un mismo lugar, como estamos haciendo esta noche, se crea la ilusión de una serie que ve el futuro. Pero es, en parte, un truco de nuestra propia mente, que guarda los aciertos y descarta los fallos. Y decir esto no arruina la magia, al contrario, la vuelve más humana y más interesante, porque el verdadero misterio de los Simpson no es que tengan poderes proféticos, es algo más sutil y más real, es la combinación de una producción gigantesca, de una sala de guionistas brillante y de nuestra propia hambre humana de encontrar patrones. Esas tres fuerzas juntas crean el fenómeno, y a esas tres fuerzas, por fin, es a donde vamos a llegar ahora, porque ya recorrimos las predicciones. Ya viste el reloj, al presidente, la partícula, la plaga, el vuelo de la estrella, el oro imposible. Es hora de responder, de una vez, la pregunta que ha latido debajo de toda la noche. ¿Cómo lo hacen? Respira hondo. Vamos al secreto. Séptimo acto, el secreto. Llegamos al final del camino. Y quiero unir, por fin, las tres semillas que planté a mitad de la noche, porque cuando las juntas, el misterio entero deja de ser magia y se convierte en algo, a mi parecer, todavía más hermoso. Durante toda la noche, hemos coleccionado asombros. Hemos ido de sorpresa en sorpresa, sintiendo una y otra vez ese pequeño escalofrío. Pero coleccionar asombros no es lo mismo que entenderlos. Y ahora, en la calma de este último tramo, con la mente ya más lenta y más suave, es el momento perfecto para pasar del asombro a la comprensión. Porque entender por qué ocurre algo no lo vuelve menos maravilloso, lo vuelve maravilloso de una manera más profunda, más adulta, más duradera. El niño se asombra ante el truco del mago, el sabio se asombra ante el ingenio que lo hace posible. Esta noche vamos a terminar como sabios. La primera fuerza es la cantidad. Más de 750 episodios, más de 3 décadas al aire, decenas de miles de chistes, carteles, líneas y detalles de fondo. Cuando produces esa cantidad monstruosa de material, y cada pedacito es una pequeña afirmación sobre el mundo, estás lanzando, sin darte cuenta,
decenas de miles de dardos hacia el futuro. Y con tantos dardos, la probabilidad deja de estar de tu lado y empieza a trabajar a tu favor. Es matemáticamente inevitable que algunos, unos pocos, den justo en el blanco. No recordamos los miles que se clavaron en la pared vacía, solo recordamos, y celebramos, y viralizamos, los que acertaron el centro. Esa es la primera mitad del truco, y es pura estadística. La segunda fuerza es la inteligencia, y esta es la que a mí más me conmueve. Los Simpson fueron escritos, durante décadas, por algunas de las mentes más brillantes que jamás hayan trabajado en la comedia. Matemáticos, físicos, gente con doctorados, personas que estudiaron el mundo al más alto nivel antes de decidir que querían hacer reír. Cuando esa clase de gente escribe una caricatura, no lanza sus dardos al azar, los apunta. Cuando ponen una ecuación en un pizarrón, es física de verdad. Cuando ponen a Trump en la presidencia, es una lectura aguda de su país. Cuando anticipan la vigilancia, o los realities, o la compra de un imperio por otro, están observando las tendencias del presente con más claridad que el resto de nosotros, y siguiéndolas hasta su conclusión. No vieron el futuro. Entendieron el presente tan profundamente que el futuro se volvió visible para ellos. Y esa es una forma de genialidad mucho más real, y mucho más admirable que cualquier poder mágico. La tercera fuerza es la más sutil y la más poética, la provocación. A veces, los Simpson no predicen el futuro. Lo crean, plantan una idea en la mente de cientos de millones de personas, y basta con que una sola se tome esa idea en serio para que la profecía se cumpla sola. Lo vimos con el tomaco, esa planta imposible que se volvió real solo porque alguien vio la caricatura y decidió construirla. Pero piénsalo a mayor escala. Durante más de 30 años, generaciones enteras han crecido viendo esta serie. Ingenieros que hoy diseñan relojes inteligentes crecieron viéndola. Científicos, políticos, artistas, creadores de todo tipo. ¿Cuántas de estas predicciones se cumplieron, en el fondo, porque la serie sembró la semilla en la imaginación de las personas que después construyeron el mundo? No lo sabremos nunca con certeza, pero es una idea preciosa que una caricatura, al imaginar el futuro, ayudó a construirlo. Y déjame mostrarte cómo estas tres fuerzas explican, cada una, casos concretos de esta misma noche, para que veas que no son ideas abstractas, sino la maquinaria real detrás de todo. ¿Recuerdas el oro olímpico en curling, el resultado deportivo imposible? Esa fue la cantidad, un dardo afortunado entre miles de resultados deportivos inventados que la serie ha lanzado y fallado. ¿Recuerdas el bosón de Higgs en el pizarrón, o el nombre del futuro premio Nobel? Esa fue la inteligencia, físicos y matemáticos de verdad, escondiendo su conocimiento donde nadie lo buscaba. ¿Y recuerdas el tomaco, esa planta imposible que terminó existiendo? Esa fue la provocación, una idea tan poderosa que alguien, en el mundo real, no pudo resistirse a hacerla realidad. Tres fuerzas, tres tipos de predicción, todas conviviendo dentro de la misma serie. Casi ninguna de estas profecías nace del mismo mecanismo, y esa es justamente la razón por la que el fenómeno completo parece tan sobrenatural, porque estamos juntando, bajo una sola etiqueta, tres milagros muy distintos y muy humanos. Cantidad, inteligencia y provocación. Junta esas tres fuerzas y ya no necesitas magia para explicar nada. Una producción gigantesca lanza miles de dardos. Mentes brillantes apuntan muchos de ellos con conocimiento real. Y la imaginación de la serie inspira a la gente a hacer realidad algunos de sus sueños. El resto lo pone nuestra mente, que ama los patrones, que recuerda los aciertos, que olvida los fallos, y que siente ese delicioso escalofrío cada vez que un fotograma de hace 20 años coincide con el titular de hoy. Y quiero detenerme en esa última parte, en nuestra propia mente, porque es la pieza del misterio de la que menos hablamos y quizás la más importante de todas. Los seres humanos somos máquinas de buscar patrones. Es una de las cosas que mejor sabemos hacer y una de las que más nos engañan. Durante cientos de miles de años, sobrevivir dependió de encontrar patrones, reconocer la forma del depredador entre las hojas, adivinar cuándo llegaría la lluvia, predecir el comportamiento de los animales y de las personas. Nuestro cerebro fue moldeado para ver conexiones, y por eso ve conexiones incluso donde no las hay. Vemos rostros en las nubes, vemos significado en la casualidad,
Y cuando una caricatura de hace 20 años coincide con la noticia de hoy, nuestro cerebro hace lo que siempre ha hecho. Grita, esto significa algo, porque está diseñado para gritar eso. Piensa en cómo funciona el fenómeno completo, paso a paso. Primero, la serie produce decenas de miles de pequeñas afirmaciones a lo largo de las décadas. Segundo, la inmensa mayoría de ellas no se cumple, y las olvidamos por completo. No dejan ninguna huella en nuestra memoria. Tercero, unas pocas, por talento o por azar, coinciden con la realidad. Cuarto, alguien recopila esas pocas coincidencias, las junta en un mismo lugar, las separa de las miles que fallaron, y crea la ilusión de una serie profética. Y quinto, nuestro cerebro amante de los patrones mira esa colección cuidadosamente seleccionada y siente el escalofrío, la certeza de estar ante algo sobrenatural. Cada paso de esa cadena es perfectamente natural, perfectamente explicable, y sin embargo, el resultado final se siente como magia. Ese es el verdadero truco, no está en la serie, está, en buena parte, en nosotros. Y hay que decir, con toda honestidad, cuántas veces la serie falló, porque nadie hace videos sobre eso. Por cada predicción que acertó, hay cientos, miles, que erró por completo. La serie ha mostrado futuros que nunca llegaron, inventos que no existen, resultados que no se cumplieron, catástrofes que jamás ocurrieron. Ha imaginado el año que viene y el siglo que viene de 1000 maneras distintas, y la abrumadora mayoría de esas visiones no tienen nada que ver con lo que pasó. Si fuéramos justos, si juntáramos en un mismo lugar todos los fallos junto a todos los aciertos, la serie no parecería un oráculo, sino exactamente lo que es, una comedia brillante y prolífica que, de vez en cuando, por las 3 razones que ya vimos, da en el blanco. Reconocer esto no le quita nada de mérito, al contrario, lo pone en su justa y admirable dimensión. Y ahora que ya tienes las 3 fuerzas en la cabeza, podemos hacer algo que casi nadie hace: ordenar las predicciones de esta noche según lo que de verdad fueron. Porque no todas son iguales, y aprender a distinguirlas es lo que separa al espectador ingenuo del que de verdad entiende el fenómeno. En el primer grupo están las predicciones de genio, las de la inteligencia pura, el bosón de Higgs en el pizarrón, el nombre del futuro premio Nobel. Estas no son coincidencias ni suerte, son mentes brillantes escondiendo conocimiento real, apuntando el dardo con precisión de experto. Son, para mí, las más admirables, porque no tienen nada de azar, son puro talento humano disfrazado de casualidad. En el segundo grupo están las predicciones de extrapolación, las más numerosas: el presidente que era un chiste, la compra de un imperio por otro, la vigilancia masiva, los realities, la soledad conectada. Estas no adivinan un hecho concreto, leen una tendencia del presente y la siguen hasta su conclusión. Aciertan porque el futuro casi siempre es la continuación de lo que ya está pasando, y quien mira el presente con suficiente lucidez alcanza a ver su sombra proyectada hacia adelante. En el tercer grupo están las predicciones de provocación, las más sutiles. El tomaco, esa planta imposible que existió porque alguien la construyó tras verla en la serie. Estas se cumplen no porque la serie viera el futuro, sino porque lo sembró en la imaginación de quienes después lo fabricaron. Y en el cuarto grupo, seamos honestos, están las coincidencias puras, el oro en el curling, el apagón en el gran juego, muchos de los guiños de la ronda rápida. Estas son suerte, pura y simple, dardos afortunados entre miles de fallos, agrupados después por nuestra mente amante de los patrones. No las desprecies, son divertidas, son asombrosas, pero son casualidad, y saberlo es parte de disfrutarlas sin engañarse. 4 grupos: genio, extrapolación, provocación y casualidad. Cuando aprendes a ver a cuál pertenece cada predicción, el fenómeno entero se vuelve más claro y, curiosamente, más disfrutable, porque ya no es un misterio aterrador, sino un juego fascinante que puedes jugar tú mismo cada vez que aparece una nueva. Pero entonces, si casi todo tiene explicación, ¿por qué esta idea se niega a morir? ¿Por qué, cada vez que ocurre un nuevo acierto, el mundo entero vuelve a temblar de asombro? Aquí es donde llegamos a la capa más profunda, la que ninguna estadística puede tocar. Y aquí está lo que quiero que te lleves contigo mientras te dejas caer hacia el sueño. Porque hay una cuarta capa, una que ninguna estadística ni ninguna sala de guionistas puede explicar del todo, y es la razón por la que esta idea nunca va a morir,
por muchas veces que la expliquemos. Cada vez que ocurre uno de estos aciertos, cada vez que un chiste olvidado de los años 90 se convierte de pronto en la noticia del día, sentimos algo, un pequeño escalofrío, una sensación de que la línea entre la caricatura y la realidad es más delgada de lo que debería. Y esa sensación no desaparece por más que la expliquemos. Puedes conocer las tres fuerzas, puedes entender la estadística, puedes saber perfectamente que la mayoría de las predicciones fallaron, y aún así, cuando ves la imagen de la caricatura junto a la fotografía real, algo dentro de ti se estremece. Es más fuerte que la razón, porque toca un anhelo muy antiguo y muy humano, el deseo de que el mundo tenga sentido, de que exista un orden oculto detrás del caos, de que alguien, en algún lugar, sepa hacia dónde vamos. Durante milenios buscamos ese consuelo en los profetas, en los oráculos, en las estrellas, y hay algo casi cómico, y a la vez conmovedor, en que hoy lo busquemos en una caricatura sobre una familia amarilla. Pero el impulso es el mismo. Es el deseo de creer que el futuro no es una oscuridad total, que se puede ver, que se puede anticipar, que no estamos completamente a ciegas frente a lo que viene. Y quizás por eso la leyenda de los Simpson profetas es tan querida, tan imposible de matar. No porque la gente sea ingenua, sino porque, en el fondo, todos queremos que sea verdad. Queremos que exista algo capaz de leer el mañana. Y cada nuevo acierto, por más explicable que sea, alimenta esa esperanza secreta de que el futuro no está tan cerrado como tememos. Piensa, mientras la noche se hace más profunda, en el viaje tan extraño que hemos hecho juntos. Empezamos con un reloj en la muñeca y terminamos hablando del anhelo humano de conocer el futuro. Por el camino pasamos por presidentes, por partículas subatómicas, por plagas y tigres y estrellas que vuelan, por escándalos y apagones y máquinas que aprenden a pensar. Y en cada parada, debajo de la sorpresa, encontramos siempre lo mismo, no magia, sino algo profundamente humano. La astucia de unos guionistas brillantes, la fuerza ciega de la probabilidad, el poder de una idea para inspirar a quien la escucha, y nuestra propia mente, tan hambrienta de sentido que convierte las casualidades en destino. Hay una belleza tranquila en entender eso, porque nos devuelve el mundo tal como es, no un lugar gobernado por profecías secretas, sino un lugar donde la inteligencia, la imaginación y la atención pueden, de verdad, alcanzar a ver un poco más lejos que los demás. Los Simpson no son magos. Son algo mejor, son la prueba de lo que la mente humana puede lograr cuando mira el mundo con humor, con valentía y sin apartar la vista. Y esa, quizás, sea la predicción más importante de todas, la que la serie hace sin decirlo, que el futuro pertenece a quienes se atreven a imaginarlo. Deja que esa idea te acompañe, suave, mientras empiezas a soltar el día por completo. Y esa sensación no es del todo racional, pero tampoco es del todo tonta, porque en el fondo, lo que los Simpson nos muestran, una y otra vez, es que el futuro no es tan impredecible como creemos. Que si observas el mundo con suficiente atención, con suficiente inteligencia, con suficiente humor, puedes ver hacia dónde va, que el mañana ya está escrito, en pequeñas señales, en las tendencias de hoy, para quien sepa leerlas. Los Simpson no tienen poderes, solo miraron el presente con más atención que nosotros. Y quizás esa sea la lección más útil que una caricatura sobre una familia amarilla podría enseñarnos, que el futuro deja pistas, y que vale la pena aprender a leerlas. Así que la próxima vez que veas la noticia de que los Simpson volvieron a predecir algo, sonríe. No es brujería, es algo mejor. Es la prueba de que la imaginación humana, cuando es lo bastante brillante y lo bastante libre, puede rozar el futuro con las yemas de los dedos. Y de que a veces, solo a veces, lo que imaginamos como un chiste, termina siendo el mundo en el que vivimos. Y hay algo profundamente reconfortante en esa idea, algo perfecto para llevarse a la cama, porque significa que el futuro no es un muro oscuro e impenetrable, es más bien una niebla, y dentro de esa niebla ya se mueven las siluetas de lo que vendrá. La tecnología que usaremos mañana ya se está soñando hoy en algún laboratorio. Los líderes de dentro de 20 años ya caminan entre nosotros. Las tendencias que definirán nuestras vidas ya están, en pequeño, a nuestro alrededor, esperando crecer. Los Simpson no hicieron nada sobrenatural, simplemente prestaron atención. Miraron el presente con humor, con inteligencia y sin miedo, y al hacerlo alcanzaron a ver, aquí y allá, las siluetas que ya se movían en la niebla.
Y si una caricatura sobre una familia amarilla pudo hacer eso, quizás nosotros también podamos, un poquito. No para predecir titulares, sino para vivir con los ojos un poco más abiertos. Para notar hacia dónde van las cosas, para no dejarnos sorprender tanto por un mañana que, si nos fijamos bien, casi siempre nos avisa antes de llegar. Esa es la herencia secreta de todas estas predicciones. No el asombro, sino la invitación a mirar, a prestar atención, a leer las pistas que el presente deja para quien quiera verlas. Pero eso es tarea para mañana, para cuando el sol vuelva a salir y el mundo vuelva a ponerse en marcha. Ahora mismo no tienes que ver nada, ni predecir nada, ni resolver nada. Ahora mismo solo tienes que descansar. Hemos recorrido más de 40 predicciones esta noche. Desde el reloj en tu muñeca hasta la partícula de Dios. Desde el presidente que era un chiste hasta la plaga que llegó de Oriente. Desde la estrella que bajó volando del cielo hasta el oro imposible sobre el hielo. Desde las máquinas que aprendieron a crear hasta la soledad de estar siempre conectados. Y al final de todas ellas, el secreto no era un poder sobrenatural, sino algo mucho más cercano y más esperanzador. La mezcla de la cantidad, el ingenio y la imaginación, reflejada en el espejo de nuestra propia mente buscadora de patrones. Piensa, mientras te vas relajando, en lo que eso significa de verdad. Significa que durante más de 30 años, un grupo de personas se sentó en una sala a imaginar el futuro. No con bolas de cristal, sino con humor, con inteligencia, con una atención feroz al mundo que las rodeaba. Y de tanto imaginar, de tanto mirar, de tanto reírse de hacia dónde iban las cosas, terminaron dibujando, sin querer, el mapa borroso del mañana. Cada acierto de los Simpson es, en el fondo, un pequeño homenaje a la imaginación humana, a nuestra extraña y hermosa capacidad de ver más allá del presente. Ahora deja que todo eso se disuelva. Suéltalo despacio. Ya no tienes que pensar en el futuro. El futuro puede esperar hasta mañana. Siempre espera, siempre llega a su hora, y siempre, si te fijas bien, deja sus pistas para quien quiera leerlas. Pero esas pistas seguirán ahí cuando despiertes. Por ahora, no tienes que descifrar nada. Deja que Springfield se quede contigo como una última imagen antes del sueño. Esa casa de tejado naranja en la avenida Siempre Viva, esa familia amarilla sentada en su sofá, esa caricatura que sin proponérselo terminó rozando el futuro una y otra vez, no por arte de magia, sino por prestar atención al mundo con más cariño y más humor que nadie. Deja que esa imagen se vuelva suave, difusa, cálida. Siente cómo tu respiración se hace más lenta, cómo tus hombros se aflojan, cómo el peso del día se disuelve, poco a poco, como esas miles de predicciones olvidadas que nunca se cumplieron y que se perdieron en el aire sin dejar rastro. Deja que tus pensamientos hagan lo mismo, que se difuminen, que se apaguen con dulzura, uno a uno, como las luces de Springfield al final de un episodio. No hay nada más que hacer esta noche, nada que predecir, nada que resolver, nada que temer del mañana. Solo esto, tu respiración, la calma y el suave descenso hacia el sueño. Respira hondo una última vez, suéltalo todo y déjate llevar, que descanses profundamente y que, cuando el futuro llegue, como siempre llega, te encuentre descansado, tranquilo y listo para leer, con una pequeña sonrisa, las pistas que ya estaban ahí desde el principio. Buenas noches.